¿Qué clase de mundo hace que una mujer deje de llorar porque llorar ya no sirve para nada? ¿Qué momento rompe a una persona para siempre? Para Harriet, ese momento llegó cuando sus rodillas golpearon el suelo helado ante todo el pueblo. Levántate, cerda. La bota del subastador se estrelló contra sus costillas. Los compradores no quieren mercancía dañada. El sabor metálico de la sangre le llenó la boca. La risa de la multitud estalló a su alrededor como una tormenta. La nieve caía sobre sus manos desnudas, mientras ella se obligaba a incorporarse, con la mandíbula apretada, negándose a llorar. Había dejado de llorar hacía años. 28 años de hambre, 14 de golpes y ahora esto, vendida como ganado, mientras el pueblo entero miraba. Entonces escuchó su voz, profunda, tranquila, inquebrantable. Me la quedo. Si quieres descubrir cómo este instante lo cambia todo, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Suscríbete al canal, esto nos apoya muchísimo, y deja un comentario con tu ciudad para ver hasta dónde llega la historia de Harriet por el mundo. ¿Qué has dicho? El subastador entrecerró los ojos hacia la parte trasera de la multitud. Ya me has oído. Las botas crujían sobre la nieve. La multitud se apartó. Harriet levantó la vista desde sus rodillas y sintió que se le cortaba la respiración. El hombre era un gigante, más alto que cualquier marco de puerta, con hombros tan anchos como la plataforma de un carro. Una barba negra le cubría la mayor parte del rostro, pero una cicatriz le recorría la sien hasta la mandíbula como un rayo congelado en la carne. Sus ojos encontraron los de ella, de color marrón oscuro. Tranquila, no apartó la mirada. Dije, me la quedo. Los susurros estallaron entre la multitud. Es Silas Crenshaw, el ermitaño de la montaña. No ha venido al pueblo en años. ¿Qué quiere con ella? La risa del subastador era nerviosa. Señor Crenshaw, seguro que prefiere a una de las chicas más jóvenes. Teníamos algunos ejemplares excelentes antes. ¿Acaso tartamudeo? Silencio. Silas metió la mano en su abrigo. Sacó $1 de plata. Lo lanzó al aire. La moneda reflejó la poca luz que se colaba a través del cielo gris, girando sobre sí misma antes de que el subastador la atrapara contra su pecho. ¿Eso lo cubre? Yo... Sí, pero entonces hemos terminado aquí. Silas se acercó a Harriet. Cada paso sacudía la nieve del suelo. Se detuvo frente a ella, bloqueando el viento con su cuerpo. ¿Puedes ponerte de pie? Ella asintió sin atreverse a hablar. Entonces levántate. Harriet se impulsó para levantarse. Sus costillas gritaban donde la bota del subastador la había golpeado. Se tambaleó, pero no cayó. Silas entrecerró los ojos. Se volvió hacia el subastador. «La has golpeado». El hombre palideció. Ella se cayó. «Solo estaba... La has golpeado, señor Crenshaw. No veo cómo eso...» Silas se movió más rápido de lo que cabría esperar de un hombre de su tamaño. Agarró al subastador por el cuello y lo levantó del suelo. «Te he hecho una pregunta». «Sí, sí, la he golpeado. Suélteme». Silas lo mantuvo allí durante 3 segundos más. Luego abrió la mano. El subastador se desplomó en la nieve. «Tócala otra vez», dijo Silas en voz baja, «y te romperé todos los huesos del cuerpo, empezando por los que usas para dar patadas». Se volvió hacia Harriet. «Los carros por aquí». Ella lo siguió. ¿Qué otra cosa podían hacer? La multitud se apartó como las aguas ante Moisés. Harriet sintió sus escaleras quemándole la espalda. Oyó los susurros. ¿Por qué la querría? Quizá necesite a alguien que cocine. ¿Cocinar? Mírala. Se lo comería todo primero. Risas. Siempre risas. Las manos de Harriet se cerraron en puños dentro de sus finos guantes. Había sobrevivido a 14 años de burlas. También podría sobrevivir a esto. Silas se detuvo junto a un robusto carro tirado por 2 caballos de tiro. No se ofreció a ayudarla a subir. Bien. Odiaba la lástima más que la crueldad. Al menos la crueldad era sincera. Se subió a la plataforma del carro y su peso hizo que la madera crujiera. Silas se subió al asiento del conductor sin mirar atrás. «Espera». El sheriff Cornelius Holt se abrió paso entre la multitud que se dispersaba.
con su placa reflejando la tenue luz. Dos ayudantes lo flanqueaban. Silas no se dio la vuelta. Sheriff, es muy extraño que haya bajado de esa montaña. Es muy extraño que compre una mujer. ¿Desde cuándo es extraño comprar en una subasta? Desde que usted lo hizo. Holt se acercó. Su mano descansaba sobre su cinturón de armas. La gente habla, Crenshaw. Se preguntan qué quiere un hombre con una chica de un asilo. La gente debería buscar mejores aficiones. Hablo en serio. Silas se giró lentamente, con deliberación, y clavó los ojos en el rostro del sheriff como un lobo que evalúa a su presa. Yo también. La tensión se tensó como la cuerda de un piano. Harriet contuvo la respiración. Luché junto a Nathan Blackfeather durante 3 años, dijo Silas en voz baja. Vi morir a hombres buenos entre el barro y la sangre mientras los políticos discutían sobre fronteras. He visto cosas que te pondrían los pelos de punta, Sheriff. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Crees que te tengo miedo? Holt apretó la mandíbula. Su mano se movió hacia su pistola, pero se detuvo. No traigas problemas a mi pueblo. Tu pueblo tiró a una mujer al suelo y la pisoteó. Tu pueblo se rió mientras ella sangraba. La voz de Silas se convirtió en un gruñido. A mí me parece que los problemas ya están aquí. Chasqueó las riendas. Los caballos se lanzaron hacia adelante. Harriet se agarró al costado del carro mientras Bitter Creek desaparecía detrás de ellos. Cabalgaron en silencio durante 1 hora. El camino subía sin cesar hacia las montañas. Los pinos se apretujaban con sus ramas cargadas de nieve. La temperatura bajaba con cada kilómetro. A Harriet le castañeteaban los dientes. Su fino vestido era inútil contra el frío. Hacía tiempo que se le habían entumecido los dedos. Algo pesado aterrizó en su regazo. Una manta, de lana gruesa, aún caliente por haber estado guardada en algún lugar con calefacción. Levantó la vista. Silas no se había dado la vuelta. Su brazo seguía extendido desde el lanzamiento. Gracias, susurró ella. No me des las gracias todavía. ¿Por qué no? Porque no sabes por qué te he comprado. Su sangre se enfrió más que el viento. Entonces dímelo cuando lleguemos. ¿Lleguemos dónde? A casa. Se ajustó la manta alrededor de los hombros. Su mente repasó rápidamente todas las historias horribles que había oído sobre hombres que compraban mujeres feas. Esclavas, eso era lo que le había advertido la matrona del asilo. Quieren trabajadoras a las que puedan golpear. O algo peor. Pero este hombre solo había amenazado con romperle los huesos por una patada. Se había enfrentado a un sheriff por ella. Nada tenía sentido. Tengo preguntas, dijo ella. Me lo imaginaba. ¿Vas a responderlas? Algunas. Eso no es muy tranquilizador. No intentaba tranquilizarte. Harriet apretó la mandíbula. No te tengo miedo. Eso le hizo girarse ligeramente, lo justo para que ella viera el rabillo de su ojo. Bien. El miedo vuelve estúpida a la gente. No volvieron a hablar hasta que apareció la cabaña. Se encontraba en un claro, a espaldas de la montaña. Troncos sólidos, chimenea de piedra, humo saliendo del interior. «¿Hay alguien aquí?» Harriet se tensó. «Solo es el fuego. Lo apagué antes de irme». Bajó del carro. Ella lo siguió sin esperar ayuda. La puerta de la cabaña se abrió con bisagras engrasadas. El calor salió a su encuentro y Harriet casi llora. «Tu habitación está ahí». Silas señaló una puerta a la izquierda. «La preparé ayer». Ella lo miró fijamente. «Sabías que ibas a comprar a alguien. Sabía que ibas a comprarme a ti. ¿Cómo es posible que te enteraras de la subasta del mes pasado?» Oí hablar de la mujer que nadie quería. Se acercó a la chimenea y añadió leña. «Supuse que seguirías allí. ¿Bajaste de tu montaña por mí?» No respondió. Harriet se acercó a la puerta que él le había indicado y la abrió. Una cama de verdad, un edredón grueso, una ventana con cristales de verdad, una alfombra de trapo en el suelo. Las piernas le fallaron. Se agarró al marco de la puerta, con la vista borrosa. «Oye». La voz de Silas llegó desde detrás de ella. «¿Estás bien?» «No he dormido en una cama de verdad desde los 14 años». «Silencio. Hay estofado en el fuego», dijo finalmente. «Come, descansa. Hablaremos mañana». «No». Se detuvo. «No». Harriet se volvió hacia él.
Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, pero se obligó a mantener la voz firme. Necesito saber por qué. Esta noche, ahora, puede esperar. No puede. Se acercó a él. Me han vendido, comprado, pateado y arrastrado por una montaña por un desconocido. No me queda nada, salvo preguntas. Así que, ¿vas a responderlas o voy a volver al pueblo esta noche? Silus la observó durante un largo momento. Algo brilló en sus ojos. Respeto. Quizás te congelarías antes de llegar a la mitad del camino. Entonces me congelaría. Al menos moriría sabiendo por qué ha pasado esto. Exhaló lentamente, se acercó a la tosca mesa de madera y se sentó en una de las dos sillas. Siéntese, señorita Brennan. Ella se sentó. Le dije que luché junto a Nathan Blackfeather, explorador Cheyenne, el mejor rastreador que he conocido. Harriet asintió lentamente. Me salvó la vida, salvó a toda mi unidad, recibió una bala que iba dirigida a mí. Las manos de Silas se cerraron en puños sobre la mesa. Lo sostuve mientras moría. Me dio una carta y me pidió que encontrara a su familia. Entréguela. ¿Lo hizo? No. La palabra salió como cristales rotos. Fui demasiado cobarde. No pude enfrentarme a su gente. No pude enfrentarme a lo que le debía. Así que vino aquí en su lugar durante 10 años. La miró directamente. Me he estado escondiendo de mi culpa, de la guerra, de ser humano. ¿Qué le cambió? Harriet parpadeó. Yo. Me enteré de la subasta, de la mujer que nadie quería, de cómo llevaba allí años porque nadie la quería. Bajó la voz. Me enteré de cómo protegía algo, lo mantenía en secreto. Prefería recibir palizas antes que entregarlo. La sangre de Harriet se heló. Así es, dijo Silas en voz baja. Celo del bebé. Su mano se dirigió rápidamente al profundo bolsillo cosido en el interior de su falda, donde la familiar calidez se apretaba contra su muslo. Cuando hago preguntas, la gente responde. Se inclinó hacia adelante. Una mujer que se mata de hambre para que su bebé tenga leche. Una mujer que esconde a un niño durante 2 años en un asilo lleno de ratas y delatores. Eso no es debilidad, señorita Brennan. Es lo más fuerte que he oído nunca. Las lágrimas ardían en los ojos de Harriet. Parpadeó con fuerza para contenerlas. Me avergonzaste, continuó Silas, sin siquiera conocerme. Tu valentía me avergonzó hasta el punto de bajar de esta montaña. No soy valiente, eres la persona más valiente que he conocido. Y he conocido a soldados. El silencio se extendió entre ellos. El fuego crepitaba en la chimenea. Se llama Rose, susurró Harriet finalmente. Tiene 2 años y medio. Lo sé. Su madre murió en el asilo, de fiebre. Me rogó que mantuviera a Rose a salvo. Eso también lo sé. Hay gente buscándola, gente mala. Silas asintió lentamente. Me lo imaginaba. Si nos encuentran, no lo harán. Eso no lo sabe, señorita Brennan. Se puso de pie, bloqueando la luz del fuego con su enorme corpulencia. He matado a 37 hombres en mi vida. Algunos se lo merecían, otros probablemente no. Tengo suficiente sangre en mis manos como para ahogarme en ella. Se acercó a la ventana y se quedó mirando la nieve que caía. Pero nunca he protegido nada que mereciera la pena proteger. Nunca he tenido nada por lo que luchar, excepto la supervivencia. Se volvió hacia ella. Ahora sí, ni siquiera nos conoce. Sé lo suficiente. Las manos de Harriet temblaban mientras metía la mano en el bolsillo. Sacó el paquete que había escondido durante 2 años. Rose parpadeó y la miró, despertada por el movimiento. Los ojos oscuros de la bebé encontraron el rostro de Silas. Su piel cobriza brillaba a la luz del fuego. Mamá, la vocecita de Rose estaba confusa. No pasa nada, pequeña. Este es... Harriet dudó. Este es Silas. Va a ayudarnos. Silas se arrodilló lentamente, poniéndose a la altura de los ojos de Rose. El gigante y la niña se miraron fijamente. Rose extendió la mano y le agarró la barba. Grande, dijo solemnemente. Algo se rompió en el rostro de Silas. Sus ojos se iluminaron. Parpadeó con fuerza y apartó la mirada. Es preciosa, dijo con voz ronca. Lo es todo.
Ya lo veo. Rose volvió a tirar de su barba. Arriba. Quiere que la cojas en brazos, explicó Harriet, con voz apenas firme. Silas miró a Harriet, pidiendo permiso. Ella asintió. Sus manos, que habían matado a 37 hombres, levantaron a Rose con infinita delicadeza. La niña se acurrucó contra su pecho como si ese fuera su lugar. ¡Qué calentita!, dijo Rose, dándole una palmadita en el hombro. Harriet se llevó la mano a la boca. 14 años reprimiendo todo. 14 años siendo fuerte porque nadie más lo era. Se derrumbó. Los sollozos brotaron de su pecho, feos y crudos. No podía detenerlos, ni lo intentó. Silas se sentó a su lado. Rose seguía en sus brazos. No la tocó. No le ofreció consuelo. Simplemente se sentó allí, sólido como la montaña de fuera, mientras ella se derrumbaba. Cuando la tormenta finalmente pasó, Rose dormía contra su pecho. «Lo siento», susurró Harriet, secándose la cara. «No lo sientas. Yo no suelo hacerlo. Lo sé». Miró a ese hombre extraño, marcado por las cicatrices, destrozado, que la había comprado por $1 y le había dado algo que ella había olvidado que existía. «Seguridad. Su madre», dijo Harriet lentamente. «Antes de morir, me habló del padre de Rose, un explorador. Un explorador indio del ejército. Silas se quedó muy quieto. Se llamaba Nathan. Nathan Pluma Negra. Silas palideció. ¿Qué has dicho? Nathan Pluma Negra murió en una incursión. Clara, la madre de Rose, dijo que él nunca supo nada del bebé. Ella iba a decírselo, pero Silas se levantó bruscamente. Rose se movió, pero no se despertó. Se la devolvió a Harriet con movimientos mecánicos. Silas se acercó a un baúl que había en un rincón y sacó una bolsa de cuero. Le temblaban las manos mientras sacaba un papel doblado y amarillento por el paso del tiempo. «Nathan Blackfeather», dijo con voz hueca, «el hombre que me salvó la vida, el hombre cuya carta he llevado conmigo durante 10 años». El corazón de Harriet se detuvo. «¿Qué?». «Me la dio antes de morir. Me pidió que se la entregara a su familia». Silas miró fijamente el papel. «Nunca la abrí. Nunca la entregué. Soy demasiado cobarde. Ábrela ahora». «No puedo. Tienes que hacerlo». «Señorita Brennan, si esa carta tiene algo que ver con Rose, necesito saberlo». La voz de Harriet se endureció. «Ábrela ahora». Silas apretó la mandíbula, sus dedos rompieron el sello, leyó en silencio, su rostro se puso pálido, luego gris, luego algo más allá del color. «¿Qué?», exigió Harriet. «¿Qué dice?». Le entregó la carta sin decir palabra. Ella leyó a la luz del fuego moribundo que se calentaba contra su pecho. «A quien tenga esta carta, me estoy muriendo. La herida de mi pecho no se cura, pero debo escribir esto mientras aún puedo. Tengo una esposa, Willow, que me espera en los territorios del norte. Dígale que la amo. Dígale que lamento no poder volver a casa. Pero hay más. Antes de casarme, amé a otra mujer, Clara, de Missouri. Ella me dio una hija. Clara murió al dar a luz. Las autoridades se llevaron al bebé. No pude encontrarla. Se llama Rose. Tiene los ojos de mi madre y la sonrisa de mi abuela. Tiene sangre Cheyenne, sangre de Pluma Negra. Se merece conocer a su gente. Si la encuentras, tráela a casa. Dile que su padre la quería aunque nunca la abrazó. Dile que no está sola. Mi madre la reconocerá. La querrá. Por favor, este es mi último deseo. Nathan Blackfeather». La carta se deslizó de los dedos de Harriet. «Rose», susurró. «Mi Rosa. Su Rosa». La voz de Silas sonaba hueca. «Su hija, la que se suponía que debía encontrar hace 10 años». «No, señorita Brennan. No». Harriet apretó a Rose con más fuerza. «Es mía. La tengo desde que tenía 3 meses. Soy la única madre que ha conocido. No estoy diciendo que se la vayan a llevar». Las palabras se le atragantaron en la garganta. «Su familia. Vendrán y se la llevarán. No lo sabemos». «Sí, lo sabemos. Ella tiene una familia de verdad, una familia de sangre. Tienen todo el derecho. Escúchame». Silas la agarró por los hombros. «Escucha». Ella dejó de jadear. «Nathan era mi amigo, mi hermano en todo menos en la sangre.
Si su hija está viva, si ha estado escondida en un asilo durante 2 años mientras yo me sentaba en esta montaña compadeciéndome de mí mismo. Su voz se quebró. Es culpa mía. Esa culpa es mía. Pero no voy a dejar que nadie le quite a esa niña a la mujer que la salvó. ¿Lo entiendes? ¿Cómo vas a detenerlos? Aún no lo sé, pero lo haré. Rose se movió, abrió los ojos, miró a Harriet y a Silas, sintiendo la tensión. Mamá dijo, no, pequeña. Harriet le besó la frente. Mamá solo está cansada, cariño. Triste. Silas se arrodilló junto a ellas. Su enorme mano se extendió con increíble delicadeza y acarició la mejilla de Rose. Ya no, pequeña. Rose sonrió, agarró su dedo y lo sujetó con fuerza. Afuera, el viento arreció, la nieve comenzó a caer con más fuerza. Se avecina una tormenta, dijo Silas en voz baja. ¿Una grande? ¿Cómo de grande? Lo suficientemente grande como para mantener a cualquiera alejado durante días. Se puso de pie, dormido un poco, los dos. Sea lo que se avecine, puede esperar hasta que deje de nevar. Harriet cogió a Rose y se retiró a su habitación. La cama era más blanda que cualquier otra que hubiera probado en 14 años. La colcha era cálida. Rose se acurrucó contra ella, ya medio dormida. Mamá. Sí, cariño. Vaya, qué bien. Harriet sintió un nudo en la garganta. Sí, lo es. Quédate aquí. No lo sé, cariño. No lo sé. La respiración de Rose se ralentizó. Su pequeño cuerpo se relajó y se quedó dormido. Harriet se quedó despierta, mirando al techo, escuchando cómo se intensificaba la tormenta fuera. La hija de Nathan Blackfeather. Eso era lo que Rose era en realidad. No una huérfana del asilo, no un secreto que ocultar. Una niña Cheyenne con una abuela que la esperaba en algún lugar de los territorios del norte. Una abuela que tenía todo el derecho a reclamarla. Harriet apoyó la cara en el pelo de Rose, respirando el aroma familiar de su hija. Porque eso era Rose, su hija. La sangre no importaba, los papeles no importaban. 2 años de amor, sacrificio y miedo. Eso era lo que la convertía en madre. Pero ¿alguien más lo vería así? Desde la sala principal oyó a Silas moverse. El crujir de una silla, el susurro del papel. Estaba leyendo la carta otra vez. Estaba segura de ello. Afuera, la tormenta rugía entre los pinos. La nieve se amontonaba contra la ventana, tiñendo el mundo de blanco. Y en algún lugar más allá de la montaña, más allá de la tormenta, más allá de todo lo que Harriet podía ver o saber, alguien se acercaba. No sabía quién, no sabía cuándo, pero lo sentía en sus huesos, de la misma manera que había sentido el peligro toda su vida. La tormenta terminaría, la nieve se derretiría, y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Harriet acercó a Rose a ella y cerró los ojos. El mañana traería sus propias batallas. Esta noche tenía calor, tenía refugio, tenía a su hija en brazos. Por primera vez en 14 años, eso era suficiente. La ventisca llegó antes del amanecer. Harriet se despertó con el llanto de Rose y el viento aullando entre los pinos, como si algo estuviera muriendo. No podía ver nada a través de la ventana. Solo blanco, un blanco infinito. Tranquila. La voz de Silas llegó desde la sala principal. La cabaña es sólida. La construí yo mismo. Salió con Rose en brazos, con el corazón latiéndole con fuerza. El fuego ardía con fuerza. Silas estaba clavando pesadas contraventanas en las ventanas, con movimientos rápidos y seguros. ¿Cómo de malo? Malo. Clavó otro clavo. 4 días, quizá 5. 5 días, quizá más. Miró a Rose. El bebé necesita leche. Todavía puedo amamantarla, pero está empezando a necesitar más. Tengo una cabra en el granero. Iré a buscar un poco cuando amainen los vientos. Harriet lo miró fijamente. ¿Tienes una cabra? Tenía la sensación de que podría necesitar una. Lo habías planeado para nosotros. Silas dejó el martillo. Lo había planeado para ti, señorita Brennan. El bebé fue una sorpresa. Hizo una pausa. Una buena sorpresa. Rose se retorció en los brazos de Harriet, estirando los brazos hacia el fuego. Está muy caliente, corrigió Harriet. No tocamos lo caliente. Rose repitió solemnemente.
Luego señaló a Silas. Hombre grande. Así es, nena. Hombre grande. Bonito. Harriet miró a Silas. Él se había quedado quieto esperando su respuesta. Sí, dijo ella en voz baja. Hombre grande es bonito. Algo cambió en su rostro. No era exactamente una sonrisa, pero casi. El primer día transcurrió en una extraña domesticidad. Silas mantuvo el fuego y revisó las contraventanas. Harriet encontró harina y manteca en la despensa bien surtida e hizo galletas mientras Rose jugaba con cucharas de madera sobre una manta junto a la chimenea. No hablaron de la carta, ni de Nathan Blackfeather, ni de la abuela que esperaba en algún lugar del norte. La tormenta hacía que todo lo demás pareciera lejano, pero Harriet no podía dejar de pensar en ello. «Vas a quemarlas», se sobresaltó. Silas estaba detrás de ella, señalando la sartén. «Lo siento», retiró las galletas del fuego. Estaba distraída. Me di cuenta, le quitó la sartén de las manos y la dejó a un lado. «Siéntate. Estoy bien. Estás temblando». Se miró las manos. Tenía razón, temblaban contra el delantal. «Siéntate», repitió, esta vez con más suavidad. Ella se sentó. Silas se dejó caer en la silla frente a ella. La madera crujió bajo su peso. Rose seguía jugando en el suelo entre ellos, ajena a la tensión. «Pregunta», dijo él. «¿Preguntar qué?» «Lo que te esté preocupando». «Pregunta». Harriet retorció las manos en su regazo. La carta. La familia de Nathan, su madre. Willow. Sí, Willow. Se obligó a mirarle a los ojos. ¿Qué pasará cuando descubra que Rose está viva? Silas se quedó callado durante un largo rato. No lo sé. Eso no es suficiente. Es la verdad. La verdad es que esa mujer tiene todo el derecho a quitarme a Rose. La verdad es que yo no soy nadie. Una chica de un asilo que fue vendida por $1. No tengo ningún derecho sobre esa niña. Ningún estatus legal. Nada. Tienes 2 años de amor. El amor no importa en los tribunales. El amor no le importa a la familia de sangre. A mí sí me importa. Harriet contuvo el aliento. ¿Qué? Silas se inclinó hacia adelante. He pasado 10 años huyendo del recuerdo de Nathan, 10 años escondiéndome de lo que le debía. Ahora su hija está sentada en mi suelo jugando con cucharas, y que me parta un rayo si dejo que alguien se la quite a la mujer que le salvó la vida. No puedes prometer eso. Puedo prometer que moriré intentándolo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Rose levantó la vista, sintiendo la importancia del momento. Mamá, grandullón, no pasa nada, cariño. La voz de Harriet se quebró. Solo estamos hablando. Rose volvió a sus cucharas. Harriet se secó los ojos con la manga. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué te importa tanto? Sidus se levantó y se acercó a la ventana. Las contraventanas bloqueaban la vista, pero el aullido del viento les decía todo sobre la tormenta que había afuera. Te dije que maté a 37 hombres. Yo recuerdo 38. En realidad, conté mal. Apoyó la palma de la mano contra la madera. Uno de ellos era un niño. No podía tener más de 15 años. Era un soldado confederado. Se abalanzó sobre mí con una bayoneta. Ni siquiera pensé, solo reaccioné, dijo con los hombros tensos. Murió en mis brazos, llorando por su madre. Harriet no dijo nada. No había nada que decir después de que matar se volviera más fácil. Esa es la peor parte. Se volvió más fácil. Se giró para mirarla. Dejé de sentir nada. Dejé de preocuparme por quién vivía o moría, incluyéndome a mí mismo. Pero sobreviviste gracias a Nathan. Él me detuvo. Me recordó que aún era humano. La voz de Silas se apagó. Y entonces dejé que muriera. Lo vi desangrarse en el barro. Cogí su carta y huí. No huiste. Luchaste en una guerra. Huí de todo después. Vine aquí, me escondí. Dejé que su familia pasara 10 años preguntándose qué le había pasado a su hijo. Rose abandonó sus cucharas y se acercó tambaleándose a Silas. Le agarró la pernera del pantalón y lo miró. Triste. Silas la miró, a la hija de Nathan, la niña que debería haber encontrado años atrás. Ya no, dijo en voz baja. Ya no. La cogió en brazos. Ella se acurrucó contra su pecho, contenta. Harriet los observó juntos, el gigante y la niña, el asesino y la inocente. Ella confía en ti, dijo.
Los niños saben cosas que los adultos no saben. ¿Cómo qué? ¿Cómo quién está a salvo? Él la miró a los ojos por encima de la cabeza de Rose. Aquí está a salvo, señorita Brennan. Los dos, se lo juro. La tormenta duró 3 días más. Entraron en una rutina. Silas cuidaba de los animales durante los breves momentos de calma y volvía con leche, huevos y nieve en la barba. Harriet cocinaba, limpiaba y cuidaba de Rose. Comían juntos, hablaban a medias, aprendían los silencios del otro. La segunda noche, Harriet descubrió que Silas no sabía leer. Lo encontró junto al fuego, entrecerrando los ojos para leer la carta de Nathan, con el ceño fruncido por la frustración. «Te la has memorizado», dijo ella. «¿No es así?» Él levantó la vista bruscamente. «¿Qué? ¿La carta? No puedes leerla. Alguien te la leyó una vez y memorizaste las palabras». Apretó la mandíbula. «¿Es tan obvio? Solo porque te he estado observando». Se sentó a su lado. «¿Quién te la leyó?» «El capellán del ejército. La noche en que murió Nathan, y la has llevado contigo durante 10 años sin poder leerla tú mismo». No necesitaba leerla. Recordaba cada palabra. Dobló el papel con cuidado. «Mi padre tampoco sabía leer. Nunca vio la necesidad de aprender». «¿Te gustaría?» «¿Me gustaría qué?» «Aprender a leer». Silas la miró fijamente. «Tú puedes enseñarme. Sé leer y escribir. Mi madre me enseñó antes de morir. Es lo único que tengo que es realmente mío. Lo mantuviste oculto en el asilo. Lo habrían utilizado en mi contra. Me habrían obligado a falsificar documentos, a escribir confesiones falsas». Harriet se encogió de hombros. «Era más fácil ser estúpida». «Eres lo más lejos de estúpido que he conocido nunca». El calor le subió por el cuello. «Entonces, ¿quieres aprender?» Silas miró la carta que tenía en las manos al oír las palabras de Nathan, que nunca había visto realmente. «Sí», dijo, «me gustaría». Empezaron esa noche acurrucados junto al fuego mientras Rose dormía. Harriet utilizó un trozo de carbón para escribir letras en un trozo de madera plana. ABC. Los enormes dedos de Silas luchaban por sujetar el carbón, pero su concentración era absoluta. Esta. Trazó la letra H de Harriet. H lo dijo como una plegaria para Harriet. A la tercera noche, ya podía escribir su nombre. Silas. Las letras eran temblorosas, infantiles, pero inconfundiblemente suyas. «Lo conseguí», susurró. «¿Lo conseguiste?» La miró con algo parecido a asombro. «Nunca antes había escrito mi propio nombre. Ahora lo has hecho gracias a ti». La luz del fuego se reflejó en sus ojos. Por un momento, Harriet se olvidó de respirar. El llanto de Rose rompió el hechizo. Harriet se apresuró a consolar a su hija, agradecida por la interrupción. ¿Qué le estaba pasando? Este hombre era un desconocido, un asesino según sus propias palabras. Lo conocía desde hacía 3 días. Pero cuando él la miraba así como si ella le hubiera dado algo precioso, algo más valioso que el oro, no sabía qué hacer con ese sentimiento. A la cuarta mañana, la tormenta amainó. Harriet se despertó en silencio. No había viento ululante, ni persianas traqueteando, solo silencio. Se acercó sigilosamente a la ventana y abrió la persiana. La luz del sol resplandecía sobre un mundo transformado. La nieve se acumulaba más alta que la barandilla del porche. Los carámbanos colgaban de los aleros como dagas de cristal. El cielo estaba despejado, azul e infinito. Precioso, ¿verdad? Se dio la vuelta. Silas estaba en la puerta de su habitación, poniéndose el abrigo. Nunca había visto nada igual. Las montañas hacen eso. Te hacen olvidar que existe todo lo feo. Se dirigió hacia la puerta. «Tengo que ir a ver cómo están los animales. Quédate dentro hasta que despeje el camino. Puedo ayudar. Quédate dentro». Su voz era firme, pero no desagradable. «La nieve es más profunda de lo que crees. Volveré». Desapareció entre la blancura. Harriet lo observó a través de la ventana. Se movía por la nieve como si nada. Su enorme corpulencia abría un camino hacia el granero. Rose se acercó tambaleándose, frotándose los ojos. «Mama White, nieve, pequeña. Se llama nieve. Nieve,
Rose presionó su pequeña mano contra el frío cristal. Bonita. Sí, lo es. Hombre grande. Está comprobando cómo están los animales. Volverá pronto. Rose asintió satisfecha y fue a buscar sus cucharas. Harriet se quedó en la ventana observando hasta que Silas desapareció en el granero. No sabía por qué se sentía tan ansiosa. La tormenta había pasado. Estaban a salvo. Todo debería ir mejor. Pero algo iba mal. Lo sentía en sus huesos. El mismo instinto que la había mantenido con vida en el asilo. La misma advertencia que le había dicho que escondiera a Rose, que no confiara en nadie, que siempre vigilara sus espaldas. Algo se avecinaba. Silas regresó una hora más tarde, sacudiéndose la nieve de las botas. Los animales están bien. Las cabras tienen mucha leche. Las gallinas han sobrevivido. Bien. La miró con severidad. ¿Qué pasa? Nada. Estás mintiendo. Solo se detuvo. ¿Cómo podía explicar un sentimiento? Una premonición. Dímelo. Probablemente no sea nada. Dímelo de todos modos. Harriet se abrazó a sí misma. Cuando estaba en el asilo, aprendí a sentir el peligro. Antes de que sucediera, la matrona lo llamaba intuición del diablo. Decía que estaba tocada por algo impío. ¿Qué sientes ahora? No sé. Algo. A alguien. Lo miró a los ojos. Creo que alguien viene. Silas no la ignoró. No le dijo que estaba imaginando cosas. ¿Cuándo? No lo sé. Pronto. Quizás hoy. Quizás mañana. Él asintió con la cabeza. Se acercó al baúl donde guardaba sus armas. Sacó un rifle y un cuchillo largo. Silas, tú y Rose quedaos dentro, lejos de las ventanas. Si alguien que no sea yo llama a la puerta, coge a Rose y salid por la parte de atrás. Hay un sótano bajo el suelo. Hay trampillas bajo la alfombra de tu habitación. Escondeos allí hasta que vaya a por vosotros. Y si no vienes, entonces esperad hasta que anochezca y corred. Seguid el arroyo cuesta abajo. Os llevará a la antigua granja del molinero. Son buena gente, os ayudarán. A Harriet se le hizo un nudo en la garganta. Me estás asustando. Bien, el miedo te mantiene viva. Cargó el rifle con manos expertas. Probablemente estoy siendo paranoica. Con una tormenta así, nadie viaja. Pero he aprendido a confiar en mis instintos. ¿Los tuyos o los míos? Los de ambos. Se acercó a la ventana y observó el paisaje cubierto de nieve. Si alguien está buscando a Rose, habrá oído hablar de la subasta, de que compré a una mujer del asilo. Apretó la mandíbula. Acabarán viniendo aquí. Pero ¿cómo sabrían lo de Rose? La golpeé durante 2 años. Siempre hay alguien que se entera. Siempre hay alguien que habla. Se volvió hacia ella. ¿Quién sabía lo del bebé? Pensó Harriet. Clara, obviamente. La mujer que murió. ¿Quién más? Nadie. La mantuve escondida, la alimentaba por la noche, cubría su llanto con el mío. Alguien tenía que saberlo. Alguien me lo dijo. Harriet se quedó paralizada. ¿Qué? Te dije que pregunté por ahí antes de la subasta. La gente respondió. Silas entrecerró los ojos, lo que significa que la gente lo sabía. Pero yo fui muy cuidadoso. Alguien vio algo, o escuchó algo, o lo adivinó. Volvió a acercarse a ella. Piensa, Harriet, ¿quién era la persona más cercana a ti en ese asilo? Ella pensó. ¿De verdad? Pensó. Nombres y caras de 14 años de miseria. Había una chica, Mary. Dormía en la cama junto a la mía. La voz de Harriet se apagó. Era amable conmigo. Me traía comida extra cuando podía. Nunca me preguntaba por el bulto que mantenía escondido. ¿Dónde está ahora? Se ha ido. La compró hace 2 años la esposa de un ranchero. ¿Dónde? No lo sé. En algún lugar al oeste, creo. No nos decían a dónde iban las chicas después de ser vendidas. La expresión de Silas se ensombreció. Si le hubiera contado a alguien lo de Rose, no lo habría hecho. Era mi amiga. Todo el mundo tiene un precio. Mary no. Ella no era así. Entonces, quizá otra persona. Quizá la esposa del ranchero hizo preguntas. Quizás Mary dejó escapar algo sin querer. Él negó con la cabeza. No importa cómo. Lo que importa es que alguien lo sabe
y eso significa que alguien está buscando. Rose se acercó tambaleándose, agarrando una cuchara de madera. Mamá, hombre grande. Harriet la cogió en brazos. No pasa nada, pequeña. ¿Por qué tienes miedo? No tengo miedo. Sí, tienes miedo. Rose le acarició la mejilla. Rose, lo arreglaré. A Harriet le ardían los ojos. Siempre lo arreglas todo, cariño. Silas las observaba. Algo cambió en su rostro. No voy a dejar que nadie les haga daño, dijo en voz baja. No mientras yo respire. Harriet lo miró por encima de la cabeza de Rose. Te creo. Bien. Se volvió hacia la ventana. Observaron, esperaron. La mañana pasó sin que apareciera nadie. Silas caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, revisando las ventanas, revisando sus armas, revisando el sendero. Harriet trataba de mantener la normalidad por el bien de Rose, jugando con ella, cantándole, fingiendo que todo estaba bien. Pero la sensación no la abandonaba. Ese nudo frío en el estómago, ese susurro de advertencia que la había mantenido viva a través de tantas cosas. Era casi mediodía cuando Silas se quedó quieto. Alguien viene. El corazón de Harriet se detuvo. El camino desde el pueblo, un solo jinete. Agarró su rifle. Coge a Rose. Ve al sótano. Pero ahora Harriet. Ella no discutió. Cogió a Rose y corrió hacia su habitación, tirando de la alfombra para revelar la trampilla. El sótano era oscuro y frío y olía a tierra. Mamá. La voz de Rose estaba confusa. ¿Por qué bajamos? Estamos jugando, cariño. Al escondite. Tenemos que estar muy calladas, calladas como ratoncitos. ¿Puedes hacerlo por mamá? Rose asintió solemnemente. Calladas como ratoncitos. Harriet bajó por la escalera y cerró la trampilla sobre ellas. La oscuridad las envolvió. Abrazó a Rose con fuerza, apretando la cara de su hija contra su hombro para amortiguar cualquier sonido. Por encima de ellas, oyó abrirse la puerta de la cabaña. Oyó las botas de Silas en el porche y luego voces, voces masculinas. Ahora eran dos. Señor Crenshaw. La voz era untuosa, suave, falsa. Qué placer conocerle por fin. ¿Quién es usted? Me llamo Marcus Webb. Represento al ferrocarril del Pacífico Occidental y creo que usted tiene algo que nos pertenece. Harriet presionó su mano sobre la boca de Rose. Su hija se retorció, pero no lloró. No tengo nada que pertenezca a nadie. Silas dijo, oh, sí que lo tiene. Compró a una mujer en una subasta hace 4 días, una chica de un asilo llamada Harriet Brennan. ¿Y qué? Esa mujer está albergando propiedad robada, una niña de considerable valor para ciertas partes interesadas. ¿Propiedad robada? La voz de Silas se volvió monótona. Estás hablando de un bebé. Yo estoy hablando de un activo. Una niña mestiza con conexiones con las reclamaciones territoriales de los Cheyennes en los territorios del norte. Conexiones valiosas, señor Crenshaw, que valen mucho dinero para las personas adecuadas. A Harriet se le heló la sangre. Reclamaciones territoriales. Rose no era solo la hija de Nathan. Era una heredera de algo tan valioso como para matar por ello. No sé de qué está hablando, dijo Silas. Por supuesto que lo sabe. No es un hombre estúpido, señor Crenshaw. Aislado, tal vez, dañado, sin duda, pero no estúpido. La voz de Webb se endureció. Entréguenos a la mujer y al niño, y nos iremos pacíficamente. Si se resisten, las cosas se pondrán desagradables. ¿A cuántos hombres has traído? Los suficientes, cuento 4 más tú. Esos son 5. 5 son suficientes. 5 no son suficientes ni de lejos. Un disparo rasgó el aire. Rose se estremeció en los brazos de Harriet. Esta apretó con más fuerza la mano sobre la boca del bebé. Eso ha sido una advertencia, dijo Silas. El siguiente te atravesará la cabeza. Tienes 30 segundos para salir de mi propiedad. Estás cometiendo un error. 25 segundos. El ferrocarril tiene recursos que no puedes imaginar. 20 segundos. Volveremos, Crenshaw, con más hombres de la ley. La ley, Silas se rió, no era un sonido agradable. La ley no llega a esta montaña. Nada llega a esta montaña sin mi permiso. Y tú no lo tienes.
ruido de caballos, el sonido de hombres retirándose. Luego, silencio. Harriet contó los latidos de su corazón. 100, 200, 300. La trampilla se abrió. La cara de Silas apareció sobre ella, perfilada por la luz del día. Se han ido. Harriet salió del sótano con las piernas temblorosas. Rose se aferró a su cuello. Mamá, los hombres malos se han ido, cariño. El hombre grande los ha hecho irse. Silas cerró la trampilla y volvió a colocar la alfombra. Su rostro era de granito. Lo has oído todo. Entonces, ¿sabes qué? Estamos tratando con el ferrocarril. Quieren a Rose para reclamar tierras. La familia de Nathan tiene tierras. Territorio tradicional Cheyenne. El ferrocarril quiere construir a través de él. Si pueden demostrar que Rose es la heredera legítima, pueden usarla para obtener acceso o vender su derecho al mejor postor. Tiene 2 años. Para ellos es un trozo de papel, una firma, un medio para alcanzar un fin. Harriet se hundió en una silla. Todo su cuerpo temblaba. ¿Qué hacemos? Silas se arrodilló frente a ella. Sus ojos oscuros estaban firmes. Tenemos 2 opciones. Podemos huir, llevarnos a Rose y desaparecer, dirigirnos al norte, encontrar a la familia de Nathan y esperar que puedan protegerla. Y la otra opción es luchar contra el ferrocarril, contra hombres como Webb, contra cualquiera que intente llevárselo. Rose se zafó de los brazos de Harriet y se acercó tambaleando a Silas. Le agarró la mano con las 2 manos. Hombre grande, lucha si es necesario. Rose, ayúdame. A pesar de todo, el rostro de Silas se suavizó. Solo mantente a salvo, pequeña. Así es como ayudas. Se puso de pie y levantó a Rose con él. Ella se acurrucó contra su pecho con el pulgar en la boca. Harriet los observaba juntos. Este hombre que había matado a 38 personas. Este hombre que hasta hacía 3 días no sabía leer su propio nombre. Este hombre que la había comprado por $1 y había jurado protegerla con su vida. Elijo luchar, dijo en voz baja. Silas la miró. He estado huyendo toda mi vida, del asilo, de la subasta, de todos los que me decían que no valía nada. Su voz se fortaleció. Ya no voy a huir más. Volverán con más hombres. Entonces estaremos preparados. Puede que traigan a la policía. La policía les dejó venderme por $1. La policía no me da miedo. Silas la observó durante un largo rato. Luego asintió con la cabeza. De acuerdo, entonces. Le devolvió a Rose. Lucharemos. ¿Cómo? Primero necesitamos aliados. Gente que nos apoye cuando llegue el momento. ¿Tienes alguno? Quizás. Se acercó a la ventana. Hay una mujer en la ciudad. Ada Mae Pritchard regenta la tienda con su marido. No le gusta nada el ferrocarril. El año pasado intentaron quitarle sus tierras. Ella se defendió. ¿Nos ayudará? Solo hay una forma de averiguarlo. Harriet se quedó de pie, abrazando a Rose con fuerza. ¿Cuándo nos vamos? Mañana, cuando la nieve se haya asentado. Se volvió hacia ella. Esta noche descansamos, comemos, nos preparamos. ¿Nos preparamos para qué? Para todo. Esa noche, después de que Rose se durmiera, Harriet se sentó junto al fuego con Silas. La cabaña estaba en silencio. El mundo exterior estaba blanco, quieto y a la espera. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo ella. Pregunta. Cuando Webb mencionó el ferrocarril, no parecía sorprendido, como si ya lo supieras. Silas se quedó callado durante un largo rato. Llevo meses oyendo rumores. Los del ferrocarril hacen preguntas en el pueblo. ¿Buscan algo? ¿A alguien? Miró fijamente las llamas. No lo había relacionado hasta hoy. ¿Relacionado qué? Nathan habló de las tierras de su familia, del territorio tradicional, de la tierra sagrada. Dijo que había gente que quería quedarse con ellas. Apretó la mandíbula. Pensé que se refería a los colonos, a los ganaderos. Nunca pensé que utilizarían a su propia hija para hacerlo. No, nunca pensé eso. Harriet se llevó las rodillas al pecho. Clara conocía a la madre de Rose. Por eso me hizo prometer que mantuviera a Rose escondida. Sabía que alguien la estaba buscando. Webb dijo que había varias partes interesadas. Eso significa que no es solo el ferrocarril. ¿Quién más? Podría ser cualquiera. Especuladores inmobiliarios, empresas mineras, agentes del gobierno.
Sacudió la cabeza. Las tierras de Nathan valen una fortuna si sabes lo que hay debajo. ¿Qué hay debajo? ¿Plata? ¿Quizás oro? Los Cheyennes lo sabían desde hacía generaciones, lo mantuvieron en secreto, lo protegieron. Su voz se volvió amarga. Ahora todo el mundo quiere una parte. Harriet asimiló esto. Su hija no era solo una niña, era una llave para la tierra, para la riqueza, para el poder. Solo es un bebé, susurró. Lo sé, no sabe nada de plata, oro o reclamaciones de tierras. Solo conoce sus cucharas y su manta. Y su voz se quebró. Silas se acercó y le tomó la mano. Su agarre era áspero y cálido e increíblemente suave. No dejaré que se la quiten. Harriet miró sus manos unidas, los nudillos llenos de cicatrices de él y sus dedos ásperos por el trabajo. Te creo, dijo, y lo hizo. Que Dios la ayude, lo hizo. Afuera, el viento arreció. La nieve se arremolinaba contra las ventanas. Pero dentro de la cabaña, dos personas destrozadas se abrazaban. Y en algún lugar, una niña dormía plácidamente, soñando con cucharas, calor y el hombre grande que la hacía sentir segura. Partieron hacia la ciudad al amanecer. Silas había confeccionado un cabestrillo con una manta vieja para que Harriet pudiera llevar a Rose contra su pecho, oculta bajo su abrigo. Al principio, la niña se inquietó, poco acostumbrada a estar confinada, pero se calmó en cuanto empezaron a caminar. La nieve era profunda, pero se podía pasar. Silas iba delante, abriendo camino con su enorme corpulencia a través de la blancura. Harriet seguía sus pasos, con el aliento empañando el aire frío. «Quédate cerca», le dijo él sin volverse. «El terreno es irregular bajo la nieve. Es fácil torcerse un tobillo». «Estoy bien. Eres terca». «No es lo mismo». Volvió a emitir ese sonido, que podría haber sido una risa. Caminaron durante 2 horas antes de que los árboles se aclararan y Bitter Creek apareciera debajo de ellos. El humo salía de las chimeneas. Los caballos estaban fuera del salón. La vida continuaba como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Harriet lo sentía en sus huesos. «La tienda general», dijo Silas, señalando un edificio cerca del centro del pueblo. «Ada May estará allí, y si ella no nos ayuda, entonces encontraremos a alguien que lo haga». Bajaron la última pendiente y entraron al pueblo por las calles traseras. Harriet ajustó más el abrigo alrededor de Rose, ocultando al bebé de las miradas curiosas. Algunas personas los notaron. La mayoría apartó la mirada rápidamente. Silas empujó la puerta de la tienda de Pritchard. Una campana tintineó sobre sus cabezas. La mujer detrás del mostrador levantó la vista. Tendría unos 40 años, con el pelo gris acero recogido en un severo moño y unos ojos que no se les escapaba nada. Su mirada recorrió a Silas, luego a Harriet, y finalmente se posó en el sospechoso bulto bajo el abrigo de Harriet. «Señor Crenshaw», dijo con frialdad. «¿Cuánto tiempo, señora Pritchard? Necesito hablar con usted». «Hablo, pero no aquí, en la trastienda». Ada May entrecerró los ojos. Observó a Harriet durante un largo rato y luego señaló con la cabeza una puerta detrás del mostrador. «Harold», llamó. «Cuida la tienda». Un hombre delgado salió del almacén, secándose las manos en un delantal. Echó un vistazo a Silas y palideció, pero no dijo nada. Ada May los condujo a través de la puerta hasta una oficina pequeña. La cerró detrás de ellos y se dio la vuelta con los brazos cruzados. «Bueno», Silas miró a Harriet. Ella lo entendió y se desabrochó el abrigo, dejando al descubierto a Rose acurrucada en el portabebés. La expresión de Ada May no cambió, pero algo brilló en sus ojos. «Esa es la bebé de la que todos han estado hablando». «¿Cuánto sabes?», preguntó Silas. «Sé que Marcus Webb lleva 3 días en la ciudad. Sé que ha estado haciendo preguntas sobre ti, sobre la mujer a la que le compraste una niña mestiza que vale más que el oro». Su voz se endureció. «Sé que ayer intentó comprar el silencio de mi marido. ¿Lo consiguió? Harold es muchas cosas. Valiente no es una de ellas, pero sabe que no debe cruzarse en mi camino». Ada May miró a Rose y por primera vez su rostro se suavizó. «Es solo una niña.
Es la hija de Nathan Blackfeather, dijo Silas en voz baja. Ada May giró la cabeza bruscamente hacia él. Blackfeather, el explorador. Tú lo conocías. Salvó la vida de mi hermano durante la guerra. Lo sacó de un carro de suministros en llamas. Bajó la voz. Thomas nunca lo olvidó. Yo tampoco. El corazón de Harriet se alegró. Entonces nos ayudarás. ¿Ayudaros a hacer qué exactamente? Luchar contra el ferrocarril. Tienen dinero, abogados y políticos en el bolsillo. ¿Qué tenéis contra mí? Sills respondió con sencillez. Un hombre contra un ejército. He vencido a adversarios peores. Ada May negó con la cabeza. Estás loco. Probablemente. Os matarán. Quizás. Y esa niña acabará exactamente donde ellos quieren. No si puedo evitarlo. Ada May lo miró fijamente durante un largo rato. Luego se rió. Fue un sonido agudo y amargo. Dios me ayude. Te creo. Descruzó los brazos. ¿Qué necesitas? Primero, información. ¿Cuántos hombres tiene Webb? 6 ahora. Ayer llegaron 2 más. Se alojan en el hotel, comen en el salón y preguntan por los senderos de montaña. Sus ojos se encontraron con los de Silas. Están tramando algo. ¿Cuándo? Pronto. Quizá mañana. Quizá esta noche. Miró hacia la ventana. Han estado vigilando las carreteras, esperando a que la nieve se asiente. Harriet abrazó a Rose con más fuerza. Tenemos que volver, escondernos. No. La voz de Silas era firme. Huir ya no servirá de nada. Saben dónde estamos. Seguirán viniendo hasta conseguir lo que quieren. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que vengan a nosotros en nuestros términos. Ada May arqueó una ceja. ¿Planeas atrincherarte en tu cabaña? La cabaña es defendible. Solo hay un acceso por carretera y está rodeada de acantilados por 3 lados. Un hombre que conozca el terreno podría resistir contra el doble de ellos, y una mujer. Silas miró a Harriet. Es más fuerte de lo que cree. Harriet sintió cómo le subía el calor por el cuello, pero no apartó la mirada. Necesito provisiones, continuó Silas. Munición, comida que se conserve bien. Medicamentos, si los tienes. Las tengo. La May se acercó a un armario cerrado con llave y sacó una llave. Coge lo que necesites. Págame cuando esto termine. Si no vuelvo, tú volverás. Le entregó la llave. Thomas siempre decía, eras demasiado terco para morir. Demostraste que tenía razón en Shiloh. Demuéstrale que tiene razón otra vez. Silas cogió la llave. Por un momento, algo pasó entre ellos. Viejas deudas, viejas lealtades, el tipo de vínculo forjado en sangre y fuego. Gracias, dijo en voz baja. No me des las gracias todavía. Probablemente vas a morir. Probablemente. Maldito tonto, hombre de la montaña. Montaña, lo dijo casi con cariño. Cargaron los suministros en un saco de lona. Municiones, carne seca, vendas, un pequeño frasco de Lilenum para el dolor. Ada May añadió una manta caliente para Rose sin que se lo pidieran. Una cosa más, dijo mientras se preparaban para partir. El sheriff Holt se ha reunido 2 veces con Webb en el hotel. No sé de qué están hablando, pero no puede ser nada bueno. Silas apretó la mandíbula. Holt es sucio. Holt tiene miedo. Los ferrocarriles tienen algo contra él. No sé qué, pero es suficiente para hacerle mirar hacia otro lado. ¿Podemos confiar en alguien más en la ciudad? Ada May lo pensó. El predicador Whitley es un buen hombre. No luchará, pero tampoco os traicionará. El herrero Tom Morgan. No le gusta nada el ferrocarril. Perdió a su hermano en un accidente de construcción el año pasado. La empresa nunca pagó nada. Son 2. Necesitamos más. No los encontrarás. La mayoría de la gente tiene demasiado miedo de cruzar la red o es demasiado codiciosa. Miró a Harriet. Has elegido un momento estupendo para ser valiente. Chica. Harriet enderezó los hombros. Yo no elegí nada. Eso me eligió a mí. Ada May sonrió. Eso transformó su rostro, la hizo parecer casi amable. Cuida de ese bebé y de ese tonto de tu marido. No es mío. Te compró por $1 y está a punto de morir por ti. Eso lo convierte en tuyo, te guste o no. Harriet no supo qué responder.
Salieron por la puerta trasera y se adentraron en el callejón detrás de la tienda. El sol se acercaba al mediodía y la nieve había empezado a derretirse en algunos puntos. El agua goteaba de los tejados. El aire olía a humo de leña y estiércol de caballo. «Tenemos que darnos prisa», dijo Silas. «Si Webb está vigilando las carreteras, señor Crenshaw». Ambos se quedaron paralizados. El sheriff Holt estaba al final del callejón, flanqueado por dos ayudantes. Tenía la mano apoyada en el cinturón de la pistola. «Sheriff», la voz de Silas era cuidadosamente neutra. «Tengo algunas preguntas que hacerle sobre esa mujer, sobre lo que está escondiendo en esa montaña». «No estoy escondiendo nada. Entonces, ¿no le importará venir a mi oficina para charlar?» «En realidad, sí me importaría. Estamos ocupados». Holt apretó la mandíbula. Eso no era una petición. Tampoco era una respuesta. La tensión se tensó como un cable a punto de romperse. El corazón de Harriet latía con fuerza contra sus costillas. Rose se movió bajo su abrigo, sintiendo el peligro. «Está haciendo esto más difícil de lo necesario», dijo Holt. «El señor Webb solo quiere hablar, aclarar las cosas de forma civilizada. Webb es un buitre. No quiere hablar. Quiere a esa niña». «¿Qué niño?» Silas se rió. Era un sonido frío y desagradable. «No te hagas el tonto, Cornelius. No te pega». El rostro de Holt se enrojeció. «Cuida tu lenguaje, Crenshaw. No estás por encima de la ley». «Tampoco lo está Webb, pero eso no parece importarte. No sé a qué te refieres. No me refiero a nada. Lo digo claramente. Estás en el bolsillo de Webb. ¿Cuánto te ha costado? ¿Tu placa? ¿Tu honor? ¿O simplemente tu dignidad?» Holt sacó su pistola. Silas no se movió, ni se inmutó. Se quedó allí, firme como una roca. «Adelante», dijo en voz baja. «Dispara a un hombre desarmado a plena luz del día. A ver qué pasa». «No estás desarmado. Veo el cuchillo en tu bota. El cuchillo no está desenvainado. La pistola sí. ¿Quién es la amenaza aquí?» La mano de Holt temblaba. El sudor le brotaba de la frente a pesar del frío. «Podría arrestarte ahora mismo». «¿Por qué cargo?» «Por alterar el orden público. Estoy en un callejón. Por resistirte al arresto. No me has arrestado por albergar propiedad robada». Harriet dio un paso adelante. «Ella no es una propiedad, es una niña». Holt la miró fijamente. «No te metas en esto. No puedo. Esa niña es mía. No es tuya. Es Cheyenne, mestiza, pertenece a su propia raza. Su propia raza la abandonó en un asilo. Su propia raza no la alimentó durante 2 años. Su propia raza no la abrazó cuando lloraba, ni le cantó para dormirla, ni le consoló cuando se le quebró la voz. Dejó de respirar con dificultad. Rose asomó la cabeza por el abrigo. Sus ojos oscuros encontraron el rostro del sheriff. Hombre malo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío. Holt miró a la niña, su piel cobriza y su cabello oscuro, la forma en que se aferraba a Harriet como si su vida dependiera de ello. Algo cambió en su rostro, algo humano. «Guarde el arma, sheriff». La voz de Silas era ahora tranquila, casi amable. «Tú no eres así. No sabes quién soy. Sé que luchaste en Antietam. Sé que perdiste amigos. Sé que volviste a casa con pesadillas e intentaste construir algo decente a partir de los escombros». Silas se acercó. «Sé que Webb tiene algo contra ti, algo que te hace pensar que no tienes otra opción». La mano con la que Holt empuñaba el arma vaciló. «Pero siempre hay una opción. Siempre hay un momento en el que un hombre decide quién va a ser. Este es el tuyo». El silencio se prolongó. Entonces, lentamente, Holt bajó el arma. «Vete de aquí», dijo con rudeza. Antes de que cambie de opinión, Silas asintió una vez. «Gracias». «No me des las gracias. No estoy de tu lado. Solo soy...» Se calló, mirando a Rose. «Solo estoy cansado». Se dio la vuelta y se alejó. Sus ayudantes intercambiaron miradas confusas y luego lo siguieron. Harriet se desplomó contra la pared del callejón. Había estado muy cerca. Así era. ¿Qué tenía Webb contra él? ¿Qué le había llevado a hacerlo? No importa. Lo que importa es que nos dejó marchar. Silas se ajustó la bolsa de suministros que llevaba al hombro. «Tenemos que ponernos en marcha ya».
Tomaron los senderos traseros, evitando la carretera principal. Silas aceleró el paso. La urgencia impulsaba sus pasos. Harriet luchaba por seguirle el ritmo, con los pulmones ardiendo por el aire frío. Espera, jadeó. Necesito. No puedo esperar. Se darán cuenta de que Hall nos ha dejado marchar. Vendrán a por nosotros. No puedo respirar. Él se detuvo y se volvió. Sus ojos oscuros recorrieron el rostro sonrojado de ella, su pecho agitado. Dame al bebé. ¿Qué? Llevas demasiado peso. Dame a Rose. Tú lleva los suministros. No puedo. Tú puedes. Confía en mí. Ella no quería soltarla. Todos sus instintos le gritaban que mantuviera a Rose cerca para protegerla, para no dejar que nadie más la cogiera. Pero su cuerpo estaba fallando. Y Silas tenía razón. Se desabrochó el portabebés y le pasó Rose a los brazos. La niña se dejó llevar de buena gana y le agarró la barba. El hombre grande lleva a Rose. Así es, pequeña. Mamá está cansada. Mamá está bien. Solo estamos jugando a un juego nuevo. Rose asintió con seriedad. Un juego nuevo. A Rose le gustan los juegos. Silas miró a Harriet. Mejor. Ella respiró hondo. Le costaba menos respirar sin el peso de Rose sobre el pecho. Mejor. Gracias. Me lo agradecerás cuando lleguemos a casa. Continuaron adelante. El sol se estaba poniendo cuando finalmente llegaron a la cabaña. La luz naranja se derramaba sobre la nieve, convirtiéndola en fuego. Las montañas se recortaban oscuras contra el cielo púrpura. Silas abrió la puerta y los hizo pasar. El fuego se había reducido a brasas, pero la cabaña aún estaba caliente. Añadió leña mientras Harriet acomodaba a Rose en su cuna. Lo hemos conseguido, susurró ella. Por ahora. ¿Crees que vendrán esta noche? Webb no es un hombre paciente, y la vacilación de Holt lo pondrá nervioso. Querrá actuar antes de que alguien se eche atrás. Entonces, ¿qué hacemos? Silas terminó con el fuego y se puso de pie, proyectando sombras en las paredes con su enorme corpulencia. Nos preparamos. Pasó la siguiente hora fortificando la cabaña. Clavó bien las contraventanas. Movió los muebles para crear barreras. Dejó munición extra al alcance de la mano. Harriet observaba, sintiéndose inútil. ¿Qué puedo hacer? Mantén a Rose tranquila. Mantente tú misma tranquila. Si empiezan los disparos, ya sabes a dónde ir. Al vendedor de raíces. No salgas hasta que yo vaya a buscarte. Y si no lo haces, se detuvo. Gírate para mirarla. Entonces espera hasta el amanecer y corre. Busca a la familia de Nathan. Cuéntales lo de Rose. Asegúrate de que crezca sabiendo que es querida. Silas, prométemelo. Sus ojos se clavaron en los de ella. Desesperados, decididos, humanos de una forma que ella no había visto antes. Lo prometo, susurró ella. Él asintió una vez y volvió a sus preparativos. Harriet se sentó junto a la cuna de Rose, observando a su hija dormir. Una cosa tan pequeña que causa tantos problemas. Un rostro tan inocente que carga con tanto peso. No dejaré que te lleven, murmuró. Lo juro por la tumba de mi madre. No dejaré que te lleven. Rose se movió. Abrió los ojos. Mamá, estoy aquí. Cariño. Un poco asustada. Rose no está asustada. El bebé sonrió. Hay un hombre grande aquí. El hombre grande nos protegerá. A Harriet se le hizo un nudo en la garganta. Sí, cariño. El hombre grande nos protegerá. Rose cerró los ojos y volvió a dormirse. Afuera, la oscuridad se apoderó por completo del lugar. El viento se intensificó, haciendo traquetear las contraventanas. Silas terminó sus preparativos y se sentó pesadamente en la silla junto al fuego. Tenía el rifle sobre el regazo. Deberías dormir, dijo sin mirarla. No puedo. Necesitas descansar. Tú también. Descansaré cuando estén muertos. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, frías, definitivas, ciertas. Harriet se alejó de la cuna de Rose y se sentó en la silla frente a él. El fuego crepitaba entre ellos. ¿Puedo preguntarte algo? Pregunta. Allá en el callejón con Hall, hablaste de elecciones, del momento en que un hombre decide quién va a ser. ¿Qué hay de eso? ¿Cuándo fue tu momento? Silas permaneció en silencio durante un largo rato. El fuego crepitaba y silbaba. El chico, dijo finalmente. El soldado confederado.
el que te conté, el de 15 años, se estaba muriendo. Le clavé mi cuchillo en el pecho y me miró con esos ojos. Su voz se quebró. No parecía enfadado ni asustado. Parecía arrepentido. ¿Arrepentido de qué? De hacerme matarlo. Silas miró fijamente las llamas. Se disculpó conmigo con su último aliento. Dijo que no era su intención. Dijo que solo seguía órdenes. El corazón de Harriet se encogió. Ese fue mi momento, cuando un niño se disculpó por morir a manos de mi cuchillo. En ese momento decidí que había terminado. Había terminado de matar. Había terminado de luchar. Había terminado de ser el hombre que el ejército me había convertido. Pero sigues luchando. Esto es diferente. ¿Cómo? La miró. La miró de verdad. Por primera vez, ella vio más allá de las cicatrices, más allá de los muros, más allá de toda la armadura que él había construido a su alrededor. Porque esta vez lucho por algo. No contra Rose, por vosotros dos. Las palabras la envolvieron como la manta que él le había echado encima el primer día. Cálidas, inesperadas, preciosas. Silas, no. Su voz era áspera. No digas nada. Déjame hacerlo. Un ruido desde fuera. Golpes de cascos. Varios caballos acercándose rápidamente. Silas se puso en pie en un instante, con el rifle en alto. Coge a Rose. Ve al sótano ahora mismo. Harriet no lo dudó. Cogió a Rose de la cuna, ignorando las protestas somnolientas del bebé, y corrió hacia su habitación. La trampilla era pesada, pero el miedo le dio fuerzas. La abrió de un tirón y bajó a la oscuridad. Mamá, oscuridad. Lo sé, cariño. Ahora tenemos que estar calladas. Como ratoncitos, ¿recuerdas? Calladas como ratoncitos. Eso es, mi niña buena. Por encima de ellas, Harriet oyó cómo se abría de golpe la puerta de la cabaña. Luego gritos, estruendos, el estruendo de los disparos. Rose gimió. Harriet le tapó la boca a su hija con la mano, temblando por todo el cuerpo. Más disparos, un grito, el ruido sordo de un cuerpo cayendo al suelo. Luego, silencio. Harriet esperó, contando los latidos de su corazón, rezando a un Dios en el que no estaba segura de creer. 100, 200, 300. La trampilla se abrió con un chirrido. Levantó la vista esperando ver a Silas. Marcus Webb la miró. «Hola, señorita Brennan», dijo amablemente. «Creo que tiene algo que me pertenece». A Harriet se le heló la sangre. Webb le sonrió con el rostro iluminado por la linterna que uno de sus hombres sostenía detrás de él. Su traje seguía impecable. Ni una mancha de sangre, ni un pelo fuera de lugar. «Vamos, señorita Brennan, no hagamos esto desagradable». «¿Dónde está Silas?» «El hombre de la montaña. Está indispuesto». Webb extendió la mano. «Dame a la niña». Harriet retrocedió contra la pared del sótano. Rose se aferró a su pecho. «No, eso no era una petición. No me importaba lo que fuera. No la tocarás». La sonrisa de Webb no se alteró, pero algo frío brilló en sus ojos. «Admiro tu espíritu, de verdad. Pero no estás en posición de negociar, mamá». La voz de Rose era débil, asustada. «Hombre malo». «Sí, cariño, hombre muy malo». Webb se rió. «Los niños son tan perceptivos». Chasqueó los dedos. «Garrett, ve a buscarla». Un hombre corpulento bajó al sótano. Harriet le dio una patada, gritando, pero él la agarró del brazo y se lo retorció a la espalda. Un dolor agudo le atravesó el hombro. «Deja de resistirte». Garrett gruñó. «O te lo romperé». «Pues rómpelo. No dejaré que te la lleves». Él apretó con más fuerza. Algo crujió. Harriet gritó. Rose empezó a llorar. «Mamá, mamá está herida. Ya basta». La voz de Webb cortó el caos. «Subid a los dos. No tenemos tiempo para esto». Garrett arrastró a Harriet por la escalera, con el brazo herido gritando con cada movimiento. Ella salió a la cabaña, parpadeando a la luz del fuego. Y entonces vio a Silas. Yacía desplomado contra la pared del fondo, con un charco de sangre debajo de él. Su rifle yacía roto cerca. 3 de los hombres de Webb estaban de pie sobre él, con las armas desenfundadas. «Silas». Harriet intentó correr hacia él, pero Garrett la detuvo. «Silas, despierta». No se movió. «Está vivo», dijo Webb con indiferencia.
Por ahora que siga así depende completamente de ti. ¿Qué quieres? Ya te lo he dicho. A la niña. Se acercó, estudiando el rostro bañado en lágrimas de Rose. Vale una fortuna, ¿sabes? No la niña en sí, por supuesto, sino su sangre, su derecho a la tierra de pluma negra. El ferrocarril pagará generosamente por el acceso legítimo a esos territorios. Tiene 2 años, edad suficiente para firmar documentos con la orientación adecuada. ¿Te refieres a la falsificación? Me refiero a la tutela legal. Webb sonrió. Una vez que sea reconocido como su tutor, sus derechos sobre la tierra se convertirán en mis derechos sobre la tierra. Así de simple. Los tribunales nunca. Los tribunales harán lo que yo les diga. Tengo jueces en 3 territorios, políticos en Washington. La ley es lo que yo diga que es. La mente de Harriet se aceleró. Necesitaba tiempo, necesitaba pensar, necesitaba encontrar una salida. ¿Y yo? Preguntó. ¿Qué pasará conmigo? Eso depende de lo cooperativa que seas. Entrégame a la niña de buena gana y podrás irte libre, quizá de vuelta al asilo o a cualquier otro sitio. No me importa especialmente. Y si me niego, la sonrisa de Webb desapareció. Entonces morirás aquí junto con tu hombre de las montañas, y me llevaré al niño de todos modos. Rose enterró la cara en el cuello de Harriet. Mamá tiene miedo. Lo sé, pequeña. Lo sé. Miró al otro lado de la habitación a Silas. Su pecho subía y bajaba de forma apenas perceptible. La sangre le empapaba el pelo, pero por ahora estaba vivo. ¿Puedo despedirme?, susurró. Webb levantó una ceja. Del hombre de la montaña. Me salvó la vida. Se lo merece. Webb lo pensó un momento y luego se encogió de hombros. 5 minutos. Luego quiero a la niña. Garrett le soltó el brazo. Harriet cruzó la habitación a trompicones. Rose seguía aferrada a su pecho y se arrodilló junto a Silas. Silas. Le tocó la cara. Silas, por favor, despierta. Sus párpados se movieron, se abrieron y se fijaron en su rostro. Harriet. Su voz era apenas un susurro. Rose, está aquí, está a salvo. Bien. Intentó moverse. Hizo un gesto de dolor. ¿Cuántos? 6, quizás 7. El arma. Se llevaron la tuya. La mía está en el dormitorio. Su mano se movió ligeramente, señalando hacia su bota. Cuchillo. El corazón de Harriet dio un salto. No le habían quitado el cuchillo. Seguía allí, escondido en el cuero. Lo veo, susurró ella. Cuando me mueva, corre hacia la puerta trasera. Llévate a Rose. No puedo dejarte. Puedes, lo harás. Sus ojos se clavaron en los de ella. Prométemelo, Silas. Prométemelo, Harriet. Tragó saliva. Lo prometo. Buena chica. Intentó sonreír. No lo consiguió. A la de 3. Se acabó el tiempo. La voz de Webb llegó desde detrás de ellos. Dame a la niña. Harriet no se movió. Señorita Brennan, no se lo volveré a pedir. Entonces no lo hagas. Sintió la mano de Webb cerrarse sobre su hombro. Sintió cómo intentaba tirar de ella hacia atrás. 1. Silas susurró. El agarre de Webb se hizo más fuerte. Garrett, coge a la niña. 2. Garrett dio un paso adelante y se estiró para coger a Rose. 3. Silas se levantó del suelo de un salto. Para ser un hombre que segundos antes se estaba desangrando, se movía como un rayo. Su cuchillo brilló. Garrett gritó y retrocedió tambaleándose con la mano apretada contra el pecho. La sangre salpicó el suelo de la cabaña. ¡Corre!, rugió Silas. Harriet corrió. Llegó a la puerta trasera a toda velocidad y se levantó llorando contra su pecho. El aire frío la golpeó como un puñetazo. La nieve crujía bajo sus pies mientras corría hacia el bosque. Detrás de ella, los disparos rompían la noche. Gritos, chichillidos, sonidos de violencia y muerte. No miró atrás. El bosque la engulló. Las ramas le arañaban la cara, el vestido, el pelo. Tropecó con raíces ocultas, cayó, se levantó y siguió corriendo. Rose sollozaba en su cuello. Mamá, mamá, lo sé, cariño, aguanta. Solo aguanta. No sabía cuánto tiempo había corrido. Minutos. Horas. El tiempo había perdido su significado en la oscuridad.
Lo único que existía era el siguiente paso, la siguiente respiración, la siguiente plegaria para que no la atraparan. Finalmente, cuando sus piernas se negaron a llevarla más lejos, se derrumbó contra un tronco caído. Le ardían los pulmones. Le dolía el brazo donde Garrett se lo había torcido. Todos los músculos de su cuerpo pedían descanso a gritos, pero estaban vivas, las dos. Vivas. Mamá. La voz de Rose era débil, agotada. Somos grandes, hombre. A Harriet se le hizo un nudo en la garganta. Está luchando contra los hombres malos, cariño. Volverá. No lo sé. Rose se acurrucó más cerca. Rose quiere al hombre grande. Lo sé. Harriet acarició el pelo de su hija. Yo también lo quiero. La noche era silenciosa a su alrededor. No había persecución, ni cascos de caballos, solo el viento entre los pinos y los suaves sonidos del bosque. Harriet intentó recordar las instrucciones de Silas. Seguir el arroyo. Encontrar la granja Miller. Pedir ayuda. Pero, ¿en qué dirección estaba el arroyo? En su pánico, había perdido todo sentido de la orientación. Las montañas se alzaban oscuras contra el cielo, pero no podía distinguir cuál era cuál. Estaba perdida. Rose se había quedado dormida contra su pecho, agotada por el miedo y las lágrimas. Harriet la abrazó con fuerza, tratando de compartir el calor de su cuerpo. La temperatura estaba bajando. Si se quedaban allí, se congelarían. Tenía que moverse, tenía que encontrar refugio, tenía que sobrevivir. Por Rose, por Silas, por todos los que alguna vez le habían dicho que no valía nada. No moriría en ese bosque. No dejaría que Webb ganara. Harriet se puso de pie. Rose se movió pero no se despertó. Eligió una dirección y empezó a caminar. Un paso, luego otro y otro más. La noche se extendía infinita a su alrededor. Caminó durante lo que le parecieron horas. Tenía los pies entumecidos y el brazo herido colgaba inútil a su lado. El frío se le metía en los huesos. Veía borroso. Más de una vez tropezó y casi se cae. Pero siguió adelante. Amanecía cuando oyó el agua. El arroyo. Tenía que ser el arroyo. Silas había dicho, síguelo cuesta abajo, síguelo hasta un lugar seguro. Atravesó los últimos matorrales y se encontró de pie en una orilla rocosa. El agua corría, oscura, fría y real. Gracias a Dios, susurró. Gracias a Dios. Giró cuesta abajo y siguió el agua. El sol ya había salido por completo cuando vio la granja. Se encontraba en un pequeño valle y salía humo de su chimenea. Había un granero cerca y podía ver caballos en un corral. Señales de vida, señales de ayuda. Las piernas de Harriet se doblaron. Se derrumbó en la nieve. Rose seguía aferrada a su pecho. Intentó gritar, pero su voz apenas era un susurro. Ayuda, por favor. Ayúdenos. Nadie vino. Intentó arrastrarse. Avanzó unos metros antes de que sus fuerzas la abandonaran por completo. Se acabó, pensó. Aquí es donde voy a morir. Tan cerca, tan cerca. Rose se movió, abrió los ojos. Mamá, tienes frío. Lo sé, cariño. Lo siento. Mamá, levántate. No puedo, cariño. No puedo. La carita de Rose se descompuso. Entonces, con una determinación que parecía imposible para una niña de 2 años, se liberó de los brazos de Harriet y se puso de pie. Rose, busca ayuda. No, cariño, no puedes. Pero Rose ya se estaba moviendo. Sus diminutas piernas la llevaron a través de la nieve hacia la granja, hacia la salvación. ¡Ayuda!, gritó, con voz aguda y clara en el aire de la mañana. ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡Ayuda! La puerta de la granja se abrió. Una mujer salió, protegiéndose los ojos del sol. Vio a Rose y luego miró más allá, hacia donde yacía Harriet en la nieve. Dios mío, Thomas. Thomas, ven rápido. Todo lo que vino después fue una nebulosa. Manos que la levantaban, voces que hablaban, calor, mucho calor. Alguien le preguntaba su nombre, le preguntaba qué había pasado, le preguntaba por el bebé. Rose, ¿dónde estaba Rose? Estar aquí, la voz de una mujer, amable y preocupada. Está a salvo. Ahora las dos están a salvo. A salvo. Harriet dejó que la palabra la inundara mientras la oscuridad se apoderaba de ella.
Soñó con fuego, la cabaña en llamas, Silas dentro, luchando. Webb riendo mientras las llamas lo consumían todo. Y entonces el sueño cambió. Estaba de nuevo en el asilo. La matrona la estaba vendiendo, pero esta vez nadie pujaba, ni siquiera $1. Se quedó allí de pie, sin valor, sin que nadie la quisiera, mientras la multitud reía y reía y reía. Mamá. La voz atravesó la pesadilla. Mamá, despierta. Harriet abrió los ojos de golpe. El rostro de Rose se cernía sobre ella, surcado de lágrimas, pero intacto. Detrás de ella había una mujer con el pelo entrecanudo y los ojos preocupados. Ahí estás. La mujer sonrió con dulzura. Nos has dado un buen susto. ¿Dónde estoy? La voz de Harriet se quebró. ¿Dónde estoy? En la granja Miller. Soy Sarah Miller. Mi marido Thomas te encontró en nuestro campo esta mañana. Harriet intentó incorporarse. Un dolor agudo le atravesó el brazo y cayó hacia atrás con un jadeo. Tranquila, tienes el brazo muy torcido, quizá fracturado. El doctor Henley vendrá esta tarde a examinarlo. Rose, ella está bien. Lleva horas aquí sentada esperando a que despiertes. Los ojos de Sarah se suavizaron. Te ha salvado la vida. Si no hubiera venido gritando, quizá no te habríamos encontrado a tiempo. Harriet miró a su hija, su pequeña, valiente e imposible hija. Mi buena niña, susurró. Mi dulce y valiente niña. Rose se subió a la cama y se acurrucó contra ella. Mamá ya está bien. Sí, cariño, mamá ya está bien. Pero incluso mientras lo decía, su mente se dirigió a Silas, a la cabaña, a los disparos y los gritos que había dejado atrás. Había un hombre, dijo con urgencia. En las montañas, Silas Crenshaw. Estaba herido. Había hombres que intentaban matarlo. Lo sabemos. La voz de Sarah era suave. Esta mañana han venido unos hombres al pueblo, trabajadores del ferrocarril. Preguntaban por ti. A Harriet se le heló la sangre. Webb. No dieron nombres, pero llevaban placas. Dijeron que buscaban a una secuestradora, una mujer que había robado a un niño. Eso es mentira. Rose es mía. La tengo desde entonces. Lo sé. Sarah le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Thomas se enteró de la verdad por Ada Mae Pritchard. Todo el pueblo sabe lo que pasó realmente. Entonces, ¿por qué no ayudan? Sarah puso cara de tristeza. Porque Webb tiene la ley de su parte. El sheriff Holt firmó unos papeles en los que dice que te buscan por secuestro. Hay una recompensa. ¿Una recompensa? $200, viva o muerta. Las palabras le golpearon como golpes físicos. Viva o muerta por proteger a una niña. Por amar a una niña que nadie más quería. Tengo que huir, dijo Harriet, intentando incorporarse de nuevo. Tengo que sacar a Rose de aquí antes de que no irás a ninguna parte. No en tu estado. La voz de Sarah era firme. Thomas ha ido al pueblo a ver qué puede averiguar. Hasta que vuelva, te quedas aquí. Pero si vienen aquí, entonces nos ocuparemos de ello. Esta es nuestra casa. Ningún ferroviario se llevará a nadie de nuestro techo. Harriet la miró fijamente. ¿Por qué? ¿Por qué se arriesgarían por unos desconocidos? Sarah se quedó callada un momento. Cuando habló, su voz era suave. Una vez tuve una hija, Emily. Murió de escarlatina cuando tenía 3 años. Sus ojos brillaron. Habría hecho cualquier cosa para salvarla. Cualquier cosa. Miró a Rose, que se había quedado dormida junto a Harriet. Esa niña caminó por la nieve hasta la cintura para salvarte la vida. Ese tipo de amor, vale la pena protegerlo. Los ojos de Harriet ardían. Gracias. No me des las gracias todavía. Aún no estamos fuera de peligro. Por la tarde llegó el doctor Henley, un hombre brusco con manos delicadas. Examinó el brazo de Harriet, declaró que tenía un esguince grave, pero que no estaba roto, y se lo vendó con un cabestrillo. Te curarás, dijo, pero necesitas descansar, descansar de verdad. No correr por las montañas en mitad de la noche. No tenía otra opción. Siempre hay una opción. Cerró su maletín de un golpe. La cuestión es si eres lo suficientemente valiente como para tomar la decisión correcta. Se marchó sin explicar lo que quería decir. Thomas Miller regresó al atardecer. Era un hombre alto,
curtido por años de trabajo en el campo, con ojos amables y manos callosas. Se sentó a la mesa de la cocina, donde Harriet esperaba con Rose jugando a sus pies. Las noticias no son buenas, dijo sin rodeos. A Harriet se le encogió el corazón. Dime, Webb se ha apoderado del hotel. Ahora tiene una docena de hombres, y vienen más de los campamentos ferroviarios. Thomas se frotó la mandíbula. Dice que lo que ocurrió en la cabaña de Crenshaw fue una redada justificada. Dice que Silas atacó a sus hombres. Dice que estaba dando cobijo a un criminal buscado. Eso es mentira, lo sé, pero es su palabra contra la nuestra. Contra nada. Silas no habla. Harriet se quedó quieta. No habla. Está vivo. El rostro de Thomas se suavizó. Apenas está vivo. Lo tienen encerrado en la cárcel. El doctor Henley lo vio esta mañana. Dijo que tiene 3 heridas de bala, una fractura en el cráneo y más moretones que piel. Pero por ahora está vivo. Webb está presionando para que haya un juicio rápido. Dice que Silas asesinó a 2 de sus hombres. En defensa propia, a Webb no le importa. Quiere a Silas muerto. Legalmente. Así queda más limpio. La mente de Harriet se aceleró. Silas estaba vivo, herido, encarcelado, enfrentándose a la ejecución, pero vivo. Aún había esperanza. Tengo que verlo. Eso no es posible. Webb tiene guardias en la cárcel las 24 horas del día. Tiene que haber una manera. Thomas y Sarah intercambiaron miradas. Puede que la haya, dijo Sarah lentamente. Pero es peligroso. No me importa el peligro. Me importa salvar al hombre que me salvó. Sarah asintió lentamente. Ada May ha estado organizándose en secreto. Hay gente en la ciudad a la que no le gusta lo que está haciendo Webb. Gente que recuerda a Silas de antes, que sabe que es un buen hombre. ¿Cuántas personas? Las suficientes. Quizás si se unen todas. Y si no lo hacen, el silencio de Sarah fue respuesta suficiente. Thomas carraspeó. Hay algo más. Ayer llegó una mujer al pueblo, Cheyenne, de los territorios del norte. Está preguntando por una niña llamada Rose. El corazón de Harriet se detuvo. La madre de Nathan susurró. Willow Blackfeather, ¿la conoces? Sé de ella. Silas tenía una carta. Se cayó al recordar las palabras de Nathan, su último deseo. Tráela a casa. Se está alojando en el hotel, continuó Thomas. Webb se ha reunido con ella intentando que firme algo. Hasta ahora se ha negado. ¿Pero qué? Pero ahora él tiene influencia. Le está diciendo que si quiere ver a su nieta, tiene que cooperar. Rose levantó la vista al oír su nombre. Mamá. Harriet la abrazó. No pasa nada, pequeña, pero sí pasaba algo. Todo pasaba algo. Webb tenía a Silas. Webb tenía la ley. Webb lo tenía todo. Y todo lo que Harriet tenía era una niña de 2 años y un brazo roto. Miró por la ventana al cielo que se oscurecía. En algún lugar Silas sangraba en una celda. En algún lugar una abuela buscaba a la nieta que nunca había conocido. En algún lugar hombres poderosos tramaban utilizar a una niña como peón en sus juegos de codicia y poder. Harriet pensó en todo lo que había sobrevivido. El asilo, la subasta, las montañas, el frío. Pensó en la mujer que había sido una semana antes, destrozada, sin esperanza, con un valor exacto de $1. Ya no era esa mujer. Necesito hablar con Willow Blackfeather, dijo. Thomas frunció el ceño. Ese es el territorio de Webb. La vigila como un halcón. Entonces necesitaré una distracción. ¿Qué tipo de distracción? Harriet lo miró fijamente. Del tipo que hace ruido. Sarah y Thomas intercambiaron otra mirada. Esta vez algo pasó entre ellos. Algo que casi parecía esperanza. Ada May ha estado esperando a que alguien diera el primer paso. Sarah dijo en voz baja, entonces dile que estoy lista. Rose tiró de su manga. Mamá, ¿qué pasa? Harriet miró a su hija. La hija de Nathan Blackfeather, la niña que nadie quería. La clave de todo. Mamá va a arreglar las cosas, cariño. Arreglaré al gran hombre. Sí, voy a arreglar al gran hombre. Rose sonrió. Era lo más hermoso que Harriet había visto jamás. Rose, ayúdame. Harriet le besó la frente. Ya me has ayudado, cariño.
más de lo que puedas imaginar. Afuera, la última luz se desvaneció del cielo. Mañana llegaría el momento de la verdad y Harriet Brennan, la chica del asilo vendida por $1, estaría preparada. El plan se concretó más rápido de lo que Harriet esperaba. Ada May llegó a la granja Miller antes del amanecer, con el rostro decidido. Detrás de ella venían Tom Morgan, el herrero predicador Whitley y otros 6 habitantes del pueblo que estaban hartos de la tiranía de Webb. Tenemos unas 2 horas antes de que los hombres de Webb comiencen sus patrullas, dijo Ada May, extendiendo un mapa aproximado sobre la mesa de la cocina. La cárcel está aquí. Webb tiene 4 guardias que se turnan, 2 en la puerta y 2 dentro. ¿Y Silas? Preguntó Harriet. Está en la celda de atrás. El doctor Henley lo volvió a ver anoche. Dice que está débil, pero despierto. Le pidió al doctor que te dijera algo. ¿Qué? Los ojos de Ada May se suavizaron. Dijo, dile que cumplí mi promesa. Ahora ella tiene que cumplir la suya. A Harriet se le hizo un nudo en la garganta. Su promesa de proteger a Rose, de luchar por ambos. ¿Cuál es el plan?, preguntó ella. Tom Morgan dio un paso al frente. Tenía sus enormes brazos cruzados sobre el pecho y su rostro mostraba la expresión de un hombre que había hecho las paces con la violencia. Primero, una distracción. Mis chicos provocarán un incendio en el viejo almacén junto a la estación de tren. No se propagará, pero habrá suficiente humo para llamar la atención. Los hombres de Webb responderán. Ada May continuó. Eso dejará la cárcel más ligera. El predicador Whitley irá a la puerta principal y exigirá ver al prisionero para darle consejo espiritual mientras están distraídos. Yo entraré por la parte de atrás. Harriet terminó. Hay una ventana con rejas, pero las rejas son viejas y están oxidadas. Tom ya las ha aflojado. Harriet miró a su alrededor a esas personas que apenas la conocían. Gente que lo arriesga todo por una desconocida. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué hacen todo esto? El predicador Whitley habló primero. Su voz era tranquila pero firme. Porque Silas Crenshaw sacó a mi hijo de un río helado hace 10 años. No pidió agradecimiento, no pidió nada. Simplemente lo hizo porque era lo correcto. Porque el ferrocarril mató a mi hermano y nunca pagó nada, añadió Tom Morgan. Porque Webb cree que puede comprar este pueblo, pero se equivoca. Porque Nathan Blackfeather fue un héroe, dijo Ada May, y su hija se merece algo mejor que ser vendida al mejor postor. Uno por uno, los demás asintieron. Viejos rencores, viejas deudas, viejas lealtades, todo se unía en ese momento. Hay una cosa más, dijo Adame. Willow Blackfeather la tienen retenida en el hotel, no encerrada exactamente, pero vigilada. Webb la está utilizando como moneda de cambio. Necesito hablar con ella. Esa es la segunda parte del plan. Ada May sacó un papel doblado de su bolsillo. Esta es la carta de Nathan, la que Silas llevó consigo durante 10 años. Se la voy a entregar a Willow. ¿Cómo? Webb no me conoce. Iré al hotel, fingiré que voy a entregar suministros, le daré la carta de alguna manera y luego veremos de qué está hecha. Sarah Miller apareció en la puerta, con Rose en brazos. La niña todavía estaba somnolienta, con el pelo oscuro revuelto. Mamá. Harriet cruzó la habitación y cogió a su hija. Estoy aquí, cariño. Nos vamos. Mamá tiene que hacer algo importante. Te quedarás con la señora Miller. El rostro de Rose se descompuso. No, Rose, ven. No puedes, cariño. Es demasiado peligroso. Rose, valiente. Rose, ayúdame. El corazón de Harriet se hizo 1000 pedazos. Esta niña increíble, imposible. Sé que eres valiente. Eres la niña más valiente del mundo. Besó la frente de Rose. Pero la mejor manera de ayudar es manteniéndote a salvo. ¿Puedes hacerlo por mamá? Rose temblaba, pero asintió con la cabeza. Buena chica, mi dulce y valiente chica. Le devolvió a Rose a Sarah. Sus miradas se cruzaron. La protegeré con mi vida, dijo Sarah en voz baja. Sé que lo harás. Harriet se volvió hacia los demás. Su brazo herido le latía con fuerza. Su cuerpo estaba dolorido por el cansancio y el frío. Pero ahora algo ardía en su interior, algo que había permanecido latente durante 28 años. Vamos.
Se movieron en la oscuridad previa al amanecer como fantasmas. Los chicos de Tom Morgan se separaron hacia el almacén. El predicador Whitley se dirigió a la entrada principal de la cárcel. Ada May desapareció hacia el hotel. Harriet se arrastró por el callejón trasero, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo el pueblo podía oírlo. La cárcel se alzaba ante ella. Una sola lámpara brillaba en la ventana. Podía ver sombras moviéndose en el interior. Esperó, contando los latidos de su corazón, rezando. Entonces lo oyó. Gritos procedentes del almacén, el resplandor naranja de las llamas contra el cielo. La puerta de la cárcel se abrió de golpe. Dos guardias salieron corriendo hacia el fuego. Harriet corrió hacia la parte trasera del edificio. La ventana estaba allí, tal y como Ada May había descrito. Agarró los barrotes y tiró de ellos. Se soltaron con un chirrido de metal oxidado. ¿Quién está ahí?, preguntó una voz desde dentro. Uno de los guardias que quedaban. Harriet se quedó paralizada. ¿Solo es el viento?, respondió otra voz. Comprueba la parte delantera. Se oyeron pasos que se alejaban. Se coló por la ventana, conteniendo un grito, cuando su brazo herido rozó el marco. Cayó en la oscuridad. Lo primero que sintió fue el olor. Sangre, sudor, desesperación. Silas, susurró. Harriet, respondió él desde la esquina más alejada. Débil, quebrantado pero vivo. Ella se arrastró hacia el sonido y sus manos encontraron los fríos barrotes de hierro de su celda. Estoy aquí. Voy a sacarte. Las llaves. Lo sé. Buscó a tientas por la pared hasta que encontró el gancho donde el guardia las había dejado. Sus dedos se cerraron alrededor del frío metal. ¿Las tienes? Forcejeó con la cerradura, con las manos temblorosas. Una, dos veces. Al tercer intento, se abrió con un clic. La puerta de la celda se abrió de par en par. Silas yacía en el suelo, demasiado débil para levantarse. Incluso en la oscuridad, podía ver las vendas que cubrían su pecho, su cabeza, sus brazos. Podía oler el olor metálico de la sangre. ¿Puedes moverte? No muy bien. Entonces te ayudaré. Se agachó bajo su brazo, soportando su peso con su hombro sano. Tenemos que irnos ya. Se tambalearon hacia la ventana. Silas pesaba mucho, muchísimo, y cada paso le provocaba un dolor agudo en el brazo, pero no se detuvo. No podía detenerse. Las ventanas eran demasiado pequeñas. Jadeó. No cabré. Entonces haremos que quepa. Le ayudó empujando, tirando y rezando. Él cayó al callejón con un gruñido de dolor. Ella lo siguió, aterrizando con fuerza a su lado. Harriet. Su mano encontró su rostro en la oscuridad. Rose está a salvo en la granja Miller. Bien. Intentó sonreír. Bien. ¿Puedes caminar? Puedo intentarlo. Ella lo ayudó a ponerse de pie. Se apoyaron el uno en el otro, dos personas destrozadas sosteniéndose mutuamente. Por la parte de atrás, susurró ella, por la caballeriza. Ada May tiene caballos esperando. Avanzaban lentamente, demasiado lentamente. Detrás de ellos se oían gritos procedentes de la cárcel. Alguien había descubierto la celda vacía. Más rápido, instó Harriet. Lo estoy intentando. Esfuérzate más. Llegaron a la caballeriza justo cuando aparecieron antorchas al final del callejón. Harriet empujó a Silas por la puerta y la cerró de un portazo detrás de ellos. Dos caballos estaban ensillados y listos. Ada May lo había preparado todo. ¿Puedes montar? Tendré que hacerlo. Ella lo ayudó a montar en el primer caballo y luego montó en el segundo. Su brazo gritaba de dolor, pero ella lo ignoró. ¿A dónde?, preguntó Silas. A la granja Miller, luego al norte, con la gente de Willow Black Feathers. Webb nos seguirá. Que lo intente. Espolearon a los caballos, salieron por la puerta trasera del establo y se adentraron en la noche. Detrás de ellos, Bitter Creek estalló en caos. Cabalgaron sin descanso durante una hora, hasta que Silas se quedó sin fuerzas. Harriet vio un saliente protegido y los guió hacia él. Ayudó a Silas a bajarse del caballo y lo tumbó en el suelo. Descansa, le dijo. Solo un minuto. No puedo descansar, Webb. Webb no sabe por dónde hemos ido. Tenemos tiempo. Los ojos de Silas encontraron los de ella en la luz gris del amanecer.
Tenía un aspecto terrible, pálido, sangrando a través de las vendas, más muerto que vivo. Pero la miraba como si ella fuera el amanecer. «Has venido a por mí», susurró. «Por supuesto que sí. Te dije que huyeras para mantener a Rose a salvo. He mantenido a Rose a salvo. Y luego he vuelto a por ti». Le acarició suavemente la cara. «¿Pensabas que te dejaría morir? Esperaba que lo hicieras. Entonces no me conoces muy bien». Él se rió. La risa se convirtió en una tos, luego en un gemido de dolor. «Empiezo a pensar que no te conozco en absoluto», dijo cuando pudo volver a respirar. La mujer que compré por $1 estaba asustada, destrozada, dispuesta a rendirse. Ella era lo que le había pasado. Harriet miró las montañas, grises y silenciosas, a la luz de la madrugada. Conoció a un hombre que vio en ella algo que merecía la pena salvar. Un hombre que creyó que era valiente antes de que ella misma lo creyera. Se volvió hacia él. Decidió demostrarle que tenía razón. Silas alargó la mano y le acarició la mejilla. Su mano era áspera y suave al mismo tiempo. Harriet oyó el galope de unos caballos que se acercaban rápidamente. Harriet agarró el rifle de la silla de montar de Silas y se giró para enfrentarse a la amenaza. 3 jinetes salieron de entre los árboles. Apretó el dedo sobre el gatillo. «Espera». La escritora principal levantó las manos. «No somos enemigos». Los ojos de Harriet se acostumbraron a la luz. La escritora era una mujer, una Cheyenne mayor. Su rostro mostraba las marcas del dolor y los viajes difíciles. Detrás de ella iban Ada May y el predicador Whitley. Willow Blackfeather. Harriet respiró. La mujer desmontó con un movimiento fluido. Sus ojos recorrieron el cuerpo destrozado de Silas y luego se posaron en Harriet. «Tú eres la mujer que salvó a mi nieta». «Soy Harriet Brennan. Sé quién eres». Willow se acercó. «Ada May me lo contó todo sobre Clara, sobre el asilo, sobre cómo protegiste a Rose cuando nadie más lo hizo. La quiero. Yo también lo sé». Los ojos de Willow brillaron. Nathan habría estado orgulloso. «Mi hijo. Siempre creyó en la bondad de las personas, incluso cuando el mundo no le daba motivos para ello». Metió la mano en su abrigo y sacó la carta de Nathan. El papel estaba gastado, los bordes suaves por el uso. «Lo leí anoche. Las últimas palabras de mi hijo». Su voz se quebró. Pidió a quien encontrara esto que llevara a Rose a casa, que le dijera que la querían. A Harriet se le hizo un nudo en la garganta. «Intenté hacerlo todos los días, cada minuto. Hiciste más que intentarlo. Lo conseguiste». Willow tomó las manos de Harriet entre las suyas. «Rose tiene un hogar. Lo ha tenido durante 2 años contigo. Pero tú eres su abuela, su sangre. Tienes todo el derecho. Tengo derecho a quererla, no a llevármela». Willow apretó las manos con más fuerza. Una niña no necesita una sola madre. Una niña necesita todo el amor que pueda recibir. Las lágrimas de Harriet brotaron sin control. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que ahora somos una familia». Yumi, Rose y él miró a Silas. «Si sobrevive, sobrevivirá», dijo Harriet con fiereza. «Tiene que hacerlo. Entonces asegurémonos de ello». Willow se volvió hacia Ada May. «¿Cuánto tardará Webb en darse cuenta de lo que ha pasado?» «No mucho. Sus hombres están registrando la ciudad ahora mismo. Cuando no los encuentren, se dispersarán. Entonces tendremos que irnos». Willow ayudó a Harriet a subir a Silas de nuevo a su caballo. «Mi gente está acampada a 2 días al norte. Webb no nos seguirá al territorio Cheyenne, no con lo que tengo contra él. ¿Qué tienes?» Willow sonrió con tristeza. «Pruebas, documentos que demuestran que los ferrocarriles han sobornado a jueces federales, falsificado reclamaciones de tierras y asesinado a testigos». Acarició su alforja. «Suficiente para destruir a Webb y a todos los que trabajan para él». «¿Cómo lo conseguiste?» Webb pensaba que era una anciana tonta que firmaría cualquier cosa por su nieta. Dejó sus papeles sin vigilancia. Sus ojos se endurecieron. No volverá a cometer ese error. Cabalgaron hacia el norte bajo la luz del amanecer. Silas entraba y salía del estado de inconsciencia, mantenido en pie por la cuerda que Harriet le había atado a la cintura. Ella cabalgaba a su lado, vigilando, rezando, negándose a dejarlo caer.
Al mediodía llegaron a la granja Miller. Rose salió corriendo antes incluso de que desmontaran. Mamá, mamá. Harriet se deslizó de su caballo y cogió a su hija en brazos. El impacto le provocó un dolor agudo en el brazo lesionado, pero no le importó. Nada importaba excepto esto. Este momento. Esta niña. Estoy aquí, cariño. Estoy aquí, el hombre grande. Rose miró a su alrededor frenéticamente. ¿Dónde está el hombre grande? Harriet la llevó hasta el caballo de Silas. Él se había despertado con la voz de Rose y enfocaba la vista con esfuerzo. «Hola, pequeña», susurró. Rose extendió la mano y le agarró la suya. «El hombre grande está un poco herido. Rose, lo curará». A pesar de todo, Silas sonrió. «Ya lo has hecho». Descansaron en la granja de los Miller durante 2 horas, lo justo para que el doctor Henley vendara de nuevo las heridas de Silas y para que todos comieran. Entonces Willow se acercó a Harriet. «Es la hora. Tenemos que ponernos en marcha antes de que Webb nos alcance». Harriet miró a las personas que les habían ayudado. Ada May, Tom Morgan, el predicador Whitley, los Miller. Tanta gente arriesgando tanto por unos desconocidos. «No sé cómo agradecéroslo», dijo. «No nos des las gracias», respondió Ada May. «Solo vive. Eso es suficiente agradecimiento». Montaron a caballo. Harriet sostenía a Rose delante de ella, la niña acurrucada a salvo en el regazo de sus brazos. Silas cabalgaba a su lado, ahora más fuerte, aunque todavía pálido. Willow les guiaba hacia el norte. Cabalgaron durante 2 días a través de puertos de montaña y arroyos helados, a través de bosques tan densos que el cielo desaparecía, a través de un territorio en el que ningún ferroviario se atrevería a entrar. En la tarde del segundo día coronaron una cresta y vieron el campamento abajo. Docenas de tipis se extendían por el valle. Los caballos pastaban cerca. Los niños jugaban en la nieve mientras las mujeres trabajaban y los hombres charlaban en pequeños grupos. «Hogar», dijo Willow en voz baja. Descendieron al valle. La gente dejó lo que estaba haciendo para mirar. Los susurros se extendieron por el campamento como el viento por la hierba. Un anciano salió del tipi más grande. Tenía el rostro curtido, el pelo blanco como la nieve, pero los ojos agudos y claros. «Willow», dijo, «has vuelto. Tengo un tío y he traído a mi nieta». La mirada del anciano se posó en Rose. Algo se suavizó en su rostro anciano. «La hija de Nathan. Sí, tiene sus ojos». Rose, que había estado observando con los ojos muy abiertos, de repente habló. «¿Eres viejo?» Harriet jadeó. «Rose». Pero el anciano se rió. Un sonido profundo y genuino que pareció calentar el aire a su alrededor. «También tiene su espíritu». Se arrodilló, poniéndose a la altura de Rose. «¿Sabes quién soy, pequeña?» Rose negó con la cabeza. «Soy tu tío abuelo, el hermano del abuelo de tu padre». Sonrió. «Eso nos convierte en familia». «¿Familia?» «Sí. ¿Te gustaría eso? ¿Tener más familia?» Rose miró a Harriet. «¿La familia de mamá?» «Sí, pequeña. La familia de mamá también». Rose lo pensó. Luego asintió solemnemente. «De acuerdo, a Rose le gusta la familia». El anciano se puso de pie y se dirigió a las personas reunidas. «Esta niña es de sangre negra. Es bienvenida aquí, al igual que aquellos que la protegieron». Sus ojos se posaron en Harriet y Silas. «Siempre tendrán un hogar entre nosotros». Esa noche se reunieron alrededor de una gran hoguera. Willow contó la historia de Nathan, de su valentía, su sacrificio, su amor por una mujer llamada Clara y la hija que nunca conoció. Contó el viaje de Rose, la muerte de Clara, la protección de Harriet, la promesa de Silas y el precio que había pagado por cumplirla. La gente escuchó en silencio. Cuando Willow terminó, el anciano se levantó. «Los hombres del ferrocarril vendrán», dijo. «Siempre lo hacen, pero nos encontrarán preparados. Esta niña no será vendida. Esta familia no será separada». Un murmullo de acuerdo se extendió entre la multitud. Más tarde, cuando el fuego se había convertido en brasas y la mayoría de la gente se había retirado a sus tipis, Harriet se sentó con Silas bajo un manto de estrellas. Rose dormía en la tienda de Willow,
ya creando un vínculo con su abuela. Harriet podía oír a la anciana cantar suavemente una antigua nana en un idioma que no entendía. Nunca pensé que estaría aquí, dijo en voz baja. Aquí específicamente, o aquí en general. ¿Ambos? Ella lo miró. La luz del fuego iluminaba su rostro, las cicatrices y la dulzura que había debajo de ellas. Hace una semana estaba de pie en la nieve, esperando a que me vendieran por menos de una barra de pan. Había renunciado a todo excepto a Rose. Pensaba que era lo único que tendría jamás. Y ahora tengo una familia. Una de verdad. Gente que quiere a Rose. Gente que ama. Se detuvo. ¿Gente que ama qué? No podía decirlo. No encontraba las palabras. Así que, en lugar de eso, se lo demostró. Se inclinó y lo besó. Con suavidad, con timidez. Más como una pregunta que como una afirmación. Él respondió acercándola a él, rodeándola con sus brazos como si fuera algo precioso, algo que merecía la pena proteger. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, él apoyó la frente contra la de ella. He matado a 38 hombres, dijo en voz baja. Lo sé. He hecho cosas que te darían pesadillas. Yo también lo sé. Y aún así, él permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era áspera. No te merezco. Quizás no. Ella le tocó la cara. Pero de todos modos me tienes a mí. Sintió que él sonreía contra su mano. Entonces pasaré el resto de mi vida intentando ser digno. Es lo único que pido. Se sentaron juntos en silencio, contemplando las estrellas que giraban sobre sus cabezas. En algún lugar lejano, un lobo aulló. En algún lugar más cercano, un bebé rió en sueños. Y Harriet Brennan, la chica del asilo que había sido vendida por $1, finalmente entendió lo que significaba ser invaluable. La primavera llegó lentamente a las montañas. La nieve se derritió. Las flores brotaron de la tierra descongelada. La vida regresó al valle como una promesa cumplida. El ferrocarril de Webb nunca consiguió las tierras. Los documentos que Willow había robado llegaron a manos de los investigadores federales. En verano, Webb estaba en prisión. En otoño se revocaron los derechos territoriales del ferrocarril. Silas les construyó una cabaña en el límite del territorio Cheyenne, lo suficientemente cerca como para visitar a la gente de Willow, lo suficientemente lejos como para tener su propio espacio. Rose creció como un animal salvaje, corriendo entre sus dos mundos con la intrepidez de una niña que sabe que es amada. Llamaba a Harriet mamá, a Willow abuela y a Silas papá, aunque él todavía se sonrojaba cada vez que lo decía. En el primer aniversario de la subasta, Harriet se despertó antes del amanecer. Se levantó de la cama con cuidado de no despertar a Silas y se acercó a la ventana. La montaña se recortaba morada contra el cielo iluminado por los relámpagos. El humo se elevaba desde el campamento de Willow en el valle. Unos brazos la rodearon por detrás. No puedo dormir, murmuró Silas contra su cabello. Solo pienso en lo mucho que puede cambiar en un año. Ella se giró entre sus brazos. Hace un año yo valía $1. Tú nunca valiste $1. El mundo pensaba que yo sí. El mundo se equivocaba. Él le besó la frente. Tú lo vales todo, Harriet. Todo lo que tengo, todo lo que soy. Ella sonrió contra su pecho. Desde la otra habitación llegó el sonido de unos piececitos golpeando el suelo. Segundos después, Rose irrumpió por la puerta. Mamá, papá, viene el niño. Vemos al pequeño. Desayuno. Rose tiene hambre. Silas la cogió en brazos y la sentó en su cadera. Entonces preparemos el desayuno. Se dirigieron a la cocina, los tres con la naturalidad de quien respira. Harriet preparó galletas mientras Silas cocinaba huevos. Rose ayudó entrometiéndose y robando trozos de comida. Cuando se sentaron a comer, Rose extendió los brazos y les cogió las manos a ambos. Familia, dijo con firmeza. Los ojos de Harriet se encontraron con los de Silas al otro lado de la mesa. Familia, asintió él. Familia, susurró Harriet. Afuera, el sol se elevaba sobre las montañas, pintando el mundo de oro, y en una cabaña construida por un hombre marcado por las cicatrices para la mujer que compró por $1, una familia se sentó a desayunar junta.
No era perfecta, no estaba libre de dolor, pero estaba completa. Y eso era más que suficiente. Lo era todo. Gracias por llegar hasta el final, y si este viaje te dejó algo dentro, suscríbete para no perderte las próximas historias que el oeste aún guarda para nosotros.